¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? El día de hoy tenemos un gran invitado, Adbel, bienvenido de Life of Human. Muchísimas gracias, Ernesto, pues. No, pues antes que nada, al contrario, gracias por venir, güey. Es un honor estar aquí. El día de hoy vamos a tratar un tema, creo que muy interesante, pero también muy actual, que creo que generaciones pasadas nunca se imaginaron que la tecnología podría haber llegado a lo que hemos llegado, y el tema es la inteligencia artificial. Me gustaría empezar primero, Adbel, que le platiques a la gente a qué te dedicas, por qué te dedicas a eso, por qué estudiaste eso, por qué te gusta, y de ahí empezaremos a hablar de justo la inteligencia artificial. Perfecto, gracias, Ernesto, nuevamente. Bueno, como lo mencionaste, mi nombre es Adbel Rosiles. Yo estudié sistemas, soy ingeniero en sistemas. Siempre me gustó el desarrollo, creo que la cuestión lógica matemática siempre se me dio bien y encontré como que ese nicho. Para la banda que no entiende, ¿qué es el desarrollo? Digamos que de manera no muy técnica es que puedas implementar tus ideas en un software y que realices ciertas actividades. Okay. Pero no es nada más, y yo creo que existe esa percepción de la aplicación de código y que cualquier persona que entienda cómo funciona el código puede desarrollar un programa. Claro. Pero realmente no es solo eso. También depende mucho, y hay algo muy importante que se llama lógica de programación. Okay. Y de ahí es donde nace realmente la diferencia entre los buenos programadores y los programadores que llegan a un nicho más tranquilo. Porque su inventiva, su creatividad, como en cualquier otra área, es necesaria para tú plasmarla. Primero tienes que generar una idea, estructurarla, y ya una vez que la tienes completa y con todos los aristas controlados, pues plasmarla en un código, ¿no? Okay. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención eso, pues cuando no tenía conocimiento de desarrollo, solamente tenías esas ideas, y si yo plasmara una aplicación que tuviera, no sé, un carrusel de imágenes. ¿Y qué viste o qué te hizo decir, oye, güey, eso me interesa? O sea, supongo que de morro, no sé en qué momento dijiste, porque no es muy normal que un morro diga de que, ay, güey, la pinche lógica matemática, o sea, no. Pero hay algo que dijiste, ok, me gustaría yo, como dices ahorita, poder implementar estas cosas. Pero algo detonó eso, ¿no? ¿O no? Mira, definitivamente, sí. Yo creo que si ahorita voy con cualquier adolescente y les explico cómo veo yo la programación, me van a decir, no, pues que te vaya bien. Claro, ¿no? Voy mejor a otra cosa. Pero en mi caso nació de los videojuegos. Yo soy muy fan de los videojuegos, y en algún punto, no a todas las personas les sucede eso, pero en algún punto te preguntas cómo se puede crear un videojuego. A mí se me abrió la oportunidad, cuando estuve en la preparatoria, estuve en el CETI, de iniciar un proyecto con mis compañeros, y decidimos precisamente desarrollar un videojuego. Fue un proyecto que revolucionó mucho en ese entonces la escuela, porque nunca habían proyectos de titulación de tantas personas. Fue la primera vez en la historia de esa preparatoria que se aceptó un proyecto de más de 10 personas. Okay. Y ya cuando entras te das cuenta de que no es solo dibujitos, no es solo modelaje, no es solo animación, sino también tiene un montón de partes en las que tienes que meter código. Y ahí fue cuando me empezó a interesar todo lo que son las físicas, a qué velocidad va una bala, cuánto tiene que caer, cómo se mueven los personajes, todo eso son físicas. Lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir en el día a día porque somos humanos, o sea, tenemos la sensibilidad de compartir en este mundo, pues en la programación tienes que plasmarlo, no puedes obviar qué va a suceder. Okay, y ahí te vas adentrando, y me llamó la atención, y pues de ahí brinqué, yo creo. Oye, o sea, la idea de cuando se juntan estos 10 compañeros era realmente el hecho del diseño, ¿era más por el diseño que por la programación? Creo que el inicio fue que todos teníamos ese gusto en común, okay. Pero además existía como la curiosidad detrás de bambalinas. O sea, una cosa es jugar y divertirte, y otra cosa es atrás saber cómo hicieron el juego. Como cualquier cosa. O sea, tú puedes disfrutar de la arquitectura, pero hay a quienes les interesa ver cómo se hacen los cimientos, cómo generas, no sé, de ahí no conozco demasiado, pero así nos llamó la atención. Entonces sí tuvimos que hacer ciertas separaciones de actividades, porque no todos pueden hacer lo mismo. Al principio yo me enfoqué mucho en la animación, en el modelaje, pero en algunas partes ya me empecé a meter en la programación, y ahí fue cuando nació mi gusto por estos temas, y ya después en la universidad pues lo desarrollé ya mucho mejor. Oye, siempre he escuchado que hay un cotorreo de que
critican mucho dentro de los ingenieros, dicen que los ingenieros civiles son como administradores, ¿no? Son como licenciados, ¿no? ¿En qué número o en qué rama? ¿Nos vamos a poner personales? Estaría la ingeniería en sistemas. O sea, en grado de dificultad. Entre las ciencias exactas, ¿esto es un mame o sí es cierto que es más fácil estudiar ingeniería civil, por ejemplo, que estudiar ingeniería química? No me voy a ir a sistemas, pero ingeniería química. Mira, yo te lo voy a decir desde la perspectiva de los ingenieros con los que conviví, ¿no? Okay. Cada quien tendrá su opinión. Pero es más, te lo voy a preguntar a ti. ¿Tú qué opinas? Si tienes dos carreras que inician con 50 personas y en una se titulan 10 y en una se titulan 50 y todos intentaron titularse porque hay algunas que ceden, ¿cuál crees que sea más difícil? No, sí, ¿Sí? Claro. Entonces ahí está la crítica. Okay. Yo tengo varios amigos y todo el tiempo les tiro carrilla, ¿no? Oye, pero no también es porque la raza cree que... o que no le gusta, no que cree, sino que ya que entra a la carrera y dice, bueno, yo estudié, no sé, sistemas o ingeniería química, y dice, bueno, ya no me gustó, pero ahora me gustó la ingeniería biomédica, güey, ¿sabes? También no hay un porcentaje de esa gente que entra esperando una cosa, como en todas las carreras, creo yo, ¿no? Que entras esperando una cosa y ya que estás dentro de la carrera y que estás estudiando, dices, no, como que no era... Sí. Como que no era lo que me imaginaba, güey. Exactamente, pero por eso al inicio de la premisa comenté los que sí intentan terminarla, ¿no? Porque siempre hay un espacio para las personas que deciden salirse por cualquier situación económica, no les gustó, decidieron incursionar en algo más, les salió una oportunidad de trabajo, yo qué sé. Pero los que sí intentan terminarla, la incidencia de alumnos que concluyen una carrera como de programación es menor a las otras que tienen un enfoque en áreas de ingeniería, pero también que conviven con cuestiones administrativas, como la ingeniería industrial, por ejemplo, que entre el mundo de mis amigos es al que siempre le echamos carrilla, ¿no? y tengo amigos que son ingenieros y son muy buenos, ¿eh? Claro, es que no se van a librar de eso. Claro. Ahora, en el mundo de las ingenierías, la ingeniería o el desarrollo, la ingeniería en sistemas, pues como todo hay carrilla de que somos picateclas o limpiateclados, pero es relativamente respetada. La verdad, sí voy a admitir que cuando a alguien le comentas que eres programador, sí existe un respeto porque se sabe que existe una preparación interesante, ¿no? Que no es algo con lo que vengas de agencia. Pero dentro de la ingeniería sí existe un duelo y yo creo que sí estoy en el lado oscuro de la programación porque en mi trabajo estoy más enfocado a las comunicaciones y a las redes. Entonces, en la carrera en sistemas se abre esa bifurcación para tú irte al área completamente de desarrollo o para irte al área de redes. Pero la de redes es la que es como vista como el hermano menor, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a ir para allá? Al que le desconectas el control. Sí, le estás dando la espalda al desarrollo. Sinceramente, a mí me gusta mucho la programación y cuando tuve oportunidad de participar con amigos que ahorita están muy bien colocados en el desarrollo, en concursos en la universidad, todo, nos iba muy bien. Pero para mí yo era mucho más hábil en la lógica matemática, en la solución del problema y ya después plasmarlo en el código a mí me da un poco de pereza. ¿Sí? Y eso a lo mejor me estoy disparando un poco el pie, pero prefería yo enfocarme en la solución del problema original y mis amigos que codeaban muy muy bien, que inclusive algunos están ahorita en Google, están en Facebook, dividíamos esas actividades. Y en algún punto se abrió la oportunidad de las redes y preferí entrar ahí, o mejor dicho, tomé ese camino porque era el único que tenía sólido en ese momento. ¿Cuál es la diferencia ahí entre quien lo hace y quien lo lleva a cabo? O sea, quien hace el código, porque cuando te separas, cuando decides hacer una cosa y no la otra, yo quiero entender qué es, porque si se lo dice a cualquier mortal, como me lo acabas de decir, no sé qué es una cosa y qué es la otra, claro. ¿sabes? Entonces, ¿qué es uno y qué es el otro? Sí. Mira, te lo voy a poner en ejemplo como eso. Imagínate que tú tienes una habilidad para dibujar muy grande. O sea, tienes mucho talento, tienes aptitudes, tienes destreza en la mano, pero no tienes la creatividad para desarrollar una obra desde cero. Entonces, yo te pongo a ti la Mona Lisa y tienes tantas habilidades que puedes replicarla. Pero al final
aunque tengas el talento de replicar la obra con una excelente calidad, no la inventaste tú no tuviste la creatividad para generar una idea desde cero. Okay. ¿Sí? Ahí es donde se diferencian las personas que se enfocan más en codear nada más y los que tienen esa lógica de programación, quienes tienen la capacidad desde la solución del problema en decir, a ver, yo voy a necesitar, para no entrar en cuestiones técnicas, pero vamos a ordenar los datos de esta forma, vamos a crear ciertas funciones, vamos a ver pilas, va a haber colas, bla, 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 y yo lo estructuro en una idea y va a funcionar así. Okay. Entonces yo ya te paso a ti la idea, que codeas muy bien, que escribes muy bien el código, y no tienes que pensar. O sea, esa parte sería como el diseño del código. Ajá, exactamente, exactamente. Okay. Y de hecho, en las empresas de programación se cree que la gente que programa hace todo un programa. Y así no funcionan las empresas de programación. Pues es como si un arquitecto pusieras los cimientos, ¿no? Bueno, o sea, no, pero bueno, es que ahí hay que cargar y mover bloques, ¿no? Claro. Y ya, pues, yo quiero ver un arquitecto que lo haga. Pero en el tema de la programación, como estás detrás de un equipo de cómputo, se puede pensar que es más fácil que tú completes todo el proceso, pero son en proyectos más grandes, es mucho más difícil que una persona termine desde el punto A hasta el punto B, o por lo menos que salga con una calidad y tiempo necesario. Claro. Entonces se lo divide, hay personas que se dedican a la parte visual, que sería como el frontend, hay personas que se dedican a a los arreglos, conexiones a bases de datos, hay personas que se dedican a la parte ya del código que no se ve para el usuario, que solamente es el código detrás o el backend, y se van haciendo por módulos. Inclusive hay programas que llega un programador que tiene mucha más pericia, que está en la línea más alta de esa estructura de producción, digamos, de esa línea de producción, y él decide cómo se va a hacer y ya nada más te digo qué hacer, que tú estás un poco más abajo. ¿Sabes qué? Yo ya lo analicé, ya definí cómo se va a hacer, tú hazme esta función que va a hacer tal cosa y cuando termines me lo pasas y yo lo reviso. Entonces esa persona no lo pensó, esa persona lo replicó. Yo les digo las horas nalga, que es estar sentado en haciendo algo que no pensaste tú, que nada más te dijeron esto es lo que necesito y eso es lo que vas a hacer. Exactamente. En el mundo de la programación, no sé si sea así en todos lados, pero los lugares donde tuve oportunidad de estar, se les conoce como monkey coders. Okay. Que son, no es peyorativo, realmente es algo muy local, pero son esos programadores. Bueno, que yo que no conozco suena un poco peyorativo, la verdad. Pero, a ver. Pero ese tipo de chiste local que cuando lo sacas del contexto suena horrible, ¿verdad? Sí, de acuerdo. No vas a ir con su familia, ¡ay, su monkey coder favorito! Claro. Pero dentro del mundo de la programación se utilizan esos términos y no parecen peyorativos porque se sabe qué función tienen y que en algún punto la van a cambiar. O sea, los monkey coders no siempre son monkey coders, pero así empiezas. Claro. Dominando el codeo, la aplicación de código. O hay gente que al final le gusta, ¿no? Que dice, güey, yo soy muy bueno para hacer el código y a mí qué huevo pensar en diseñar el código, güey, ¿no? Eso es más, que creo que es un poco de flojera. O bueno, no, de displicencia para aprender esa parte o para pensar, razonar. Y aparte que son muy buenos con la parte lógica matemática y se les da bien esa parte de aplicarlo. Claro. Sí. Oye, y aquí ahora empezando un poco ya con el tema de la inteligencia artificial. ¿Dónde empezó? Yo busqué algunos datos de cómo empezó y me pareció muy interesante que yo no tenía idea que había empezado hace tanto tiempo, güey. Sí. O sea, siento que cualquier persona que no está metido dentro del medio de la tecnología no tiene idea de hace cuántos años empezó. Vi que la primera idea fue como en 1954, güey. Sí, es correcto. O sea, y después te pones a pensar y hay una película de inteligencia artificial que es de los años 60 o 70, güey. Sí. O sea que no sé si el director realmente pensó en que eso ya fuera inteligencia artificial o fue un tema como de fantasía, güey, de Star Wars, ¿sabes? No sé. Mira, ahí las preguntas como tal serían ¿dónde inició? Y como por qué habría iniciado, ¿no? Yo creo que la pregunta más fácil de responder es ¿dónde? Las primeras incursiones o investigaciones para la inteligencia artificial se dieron desde 1956. De 56-54, ahorita voy a marcar un precedente, pero John McCarthy, Minsky, imagínate que se reúnen científicos importantes, así de chill, y se ponen a platicar la factibilidad de aplicar en un equipo de cómputo, desarrollarlo de modo que pueda replicar la inteligencia humana.
Entonces, las primeras incursiones en esa investigación es sentarnos aquí y decir, a ver, ¿cómo lo podemos hacer, no? ¿Cómo podemos hacer que una máquina piense como un humano? Claro. Pero, y fructificaba mucho esas ideas, ¿no? Pero para que eso existiera, y la verdad no quiero quitarle ese nicho, tuvo que existir Alan Turing, que fue el padre de la computación, que años antes ya se había realizado esas preguntas y que inclusive él fue el que diseñó los primeros prototipos de equipo de cómputo, lo que dio origen a lo que ahorita tenemos como equipos de cómputo. Claro. Y a partir de esas investigaciones, que inclusive fueron publicadas en un libro, se generó, se conoció, se hizo famosa la prueba de Turing. Esa prueba de Turing, antes de que hicieran esa reunión John McCarthy y empezaran a platicar esos temas, él hizo esa prueba y lo que hacía es ponerte a ti, por ejemplo, enfrente de un equipo de cómputo. Y te daba un teclado para que te pudieras comunicar, podías textear con la computadora. Estoy hablando de los 50, ¿eh? O sea, estamos hablando de hace muchos años. Y la prueba de Turing, si tú al final de esa conversación podrías determinar si con quien dialogaste era humano o no era humano, la prueba no se pasaba. Pero si tú decías, es que la verdad no tengo idea, no sé si el que con el que estoy hablando es un humano, entonces pasaban la prueba de Turing, ¿sí? Y ya demostraba que había una inteligencia detrás del equipo de cómputo con el que estabas dialogando. Obviamente había mucha investigación que faltaba para que eso fuera bien aplicable, pero eso fue para mí el pionero. Esos fueron los cimientos de lo que estamos viendo hoy en día. Exactamente. Ya después fue avanzando, pero la inteligencia artificial... Bueno, primero fue un gran boom, ya cuando John McCarthy lo tomó, que de hecho él fue el quien acuñó el término inteligencia artificial. Los gobiernos, pues lo que prometía la inteligencia artificial era muy llamativo y los gobiernos empezaron a invertir. Y ahí fue cuando salieron las primeras computadoras que podían jugar ajedrez, por ejemplo. Sí, que ya podían... Justo ese tema lo quería tocar porque entre lo que estuve leyendo era lo que decían, que las primeras inteligencias artificiales fueron, y le dicen así, la primera inteligencia artificial que no se llamaba inteligencia artificial era un jugador de ajedrez. Es correcto. Que lo único que podía pensar era en el ajedrez, güey. Exactamente. Pero ya tenía la capacidad de analizar no nada más los movimientos que realizaba el propio equipo, sino también analizar lo que generaba la persona con la que se estaba enfrentando. Claro. Entonces ya tenía una especie de razonamiento, por decirlo así. Sí, para poder generar una estrategia y jugar con alguien. Pero en esos entonces, al principio, la verdad no eran muy eficientes y los grandes ajedrecistas seguían venciéndolas. Estoy hablando de los años 60. Entonces ahí empezó el primer lapso que se conoce como invierno para la IA, en el que te das cuenta que existía un cuello de botella tecnológico que no permitía que las ideas se plasmaran. O sea, el hardware, los equipos de cómputo no tenían la capacidad tecnológica para sostener todos los cálculos que el humano ya sabía que tenías que realizar. Entonces no era lo suficientemente eficiente y empezó ese llamado invierno de la inteligencia artificial durante muchos años. Después, por los 80s, empezaron las aplicaciones médicas. También se cree que eso tiene poco, pero ya en los 80 ya había inteligencia artificial que te hacía un diagnóstico médico. Sí, ya había programitas por ahí que te lo hacían. O sea, lo que tu compa, el que está loquito de enfermedades, que le pregunta a ChatGPT todo el día si se está muriendo. O sea, ya existía en un tema profesional, ¿no? Que lo usaba un doctor, no lo usaba cualquier güey. Y no como tal. La consulta por texto, eso sí es relativamente más reciente, de manera tan abierta. Tenías que tener una aplicación específica para una función específica. Por ejemplo, era inteligencia artificial, pero el programa se llamaba diagnóstico médico. Sí, ahorita de ChatGPT te hace todo, ¿no? Sí, cualquiera de las demás inteligencias artificiales. Pero te lo hace. Eso es algo que tenemos que tomar más adelante, porque sí, pero no. Sí. Y en los 90 fue el segundo gran invierno de la inteligencia artificial, pero ya llegando al 2000 empezaron a tener esa lucidez ciertas situaciones. Y algo que fue muy mediático fue esta inteligencia artificial, se llamaba Deep Blue, si no me equivoco. Era de IBM, que desarrolló un nuevo equipo que enfrentaba en ajedrez, que estaba diseñado para realizar juegos de ajedrez, y enfrentó a Kasparov. Y tuvo 3 interacciones con Kasparov, que Garry Kasparov era el campeón mundial, ¿no? Sí. Era muy bueno, era algo impresionante, hasta la fecha sigue siendo uno de los ajedrecistas más reconocidos. Pero la primera interacción creo que fue en el 94 y ganó Kasparov 4-2. La venció, pero se marcó el precedente de que era la primera vez que una computadora con inteligencia artificial le ganaba a un humano. Y eso ya fue mediáticamente impresionante. Es la primera vez que una computadora le pudo ganar a un buen ajedrecista, claro, ¿no? Pero ¿no debería ser lógico que la computadora ganara?
Ahorita sí. Okay. Ahorita sí, claro, porque ya una computadora Sí, la vemos con los cálculos que realiza, pero en ese entonces no. Recuerda que la potencia tecnológica dio un boom a partir de los 2000 y creció de manera impresionante y desmedida, pero antes no existía tanto eso. ¿Esto crees que, y aquí me voy a poner, como dicen muchos, el casco de metal? ¿No crees que ya había un desarrollo muy grande pero muy escondido por parte de los gobiernos en ciertas áreas nada más y no lo dejaban liberar, y en los 2000 ya la tecnología superó a lo que podía esconder ciertos gobiernos y por eso fue ese boom? Pero ese boom pudo haber pasado mucho antes si no hubiera como, pues sí, esta teoría de conspiración, si la queremos de ver de alguna manera. Los gobiernos nunca quitaron completamente el dedo del renglón, jamás. Okay. Como en todo. Sí. Como en todo. Sí, o sea, cualquier país que te dice que no está invirtiendo en milicia, te está mintiendo. Claro, ¿no? te está mintiendo. Así funciona con todas las cuestiones que pueden otorgarles algún privilegio ante otras naciones después. La inteligencia artificial es una de las cosas más potentes ahorita, inclusive, y perdón que traiga el tema, pero inclusive en la guerra. ¿Sí? Claro. Entonces, ese dedo del renglón nunca se quitó, jamás se quitó. Pero los estudios, los análisis, las investigaciones sí eran necesarias y se abrió mucho más la intervención de gran infinidad de países y científicos a partir de que la tecnología empezó a ser suficiente para el proceso de tantos datos. Antes era imposible, no sí, había por eso una computadora era un pinche cuarto, ¿no? Al inicio, güey, sí. era... Sí. O sea, y lo peor es que ahorita son manzanas completas. Claro. Sí, manzanas, pero manzanas de un equipo que así hace lo que hacía antes uno que estaba en un cuarto. Claro, sí, por supuesto. Sí. Antes de que se me escape el tema que estaba tocando antes Ernesto, nada más para cerrarlo, en la segunda interacción que tuvo Kasparov en el año siguiente, que fue en el 95 si no me equivoco, ya le ganó Deep Blue, ya le ganó 4 o 5-2. Okay. ¿Sí? Ya eso ya fue una revolución, eso ya fue una alerta de que no solo era suerte o no era un caso aislado que lo pudiera haber vencido en algo que el humano era experto. Y en el último año, que fue en el 97, en el movimiento 19, Kasparov se levantó y dejó la partida. Porque, de hecho, se quejó. Se dio cuenta que ya no había posibilidades. Pero ¿no? se quejó y le pegó mucho en su carrera, de hecho, pero de manera muy abrupta o disruptiva. Se quejó de que IBM estaba haciendo trampa y de que había una persona atrás de la inteligencia artificial y de que le estaba ganando de manera truculenta, porque decía que ideó un movimiento tan inteligente que no podía aceptar que lo generara una máquina. O sea, él creía que alguien, humano, estaba moviendo la inteligencia artificial. No podía entender o no podía aceptar que fuera la inteligencia artificial la que hizo ese movimiento, y en el movimiento 19 se levantó y se fue. ¿Sí? Y de ahí pues sí hubo un proceso muy complicado porque de hecho IBM desmanteló el equipo, ya nunca se pudo ver una revancha, entonces no sabemos qué pasó por ahí, pero es altamente aceptable y altamente probable que sí haya sido la inteligencia artificial. Claro. Pues ahorita tenemos... ¿Pero crees que también haya sido una probabilidad que sí hubiera, o sea, como él dice? No creo, la verdad no creo. Ese es especulativo, pero lo dudo mucho, Ernesto, lo dudo mucho. Sí, ya la potencia que estaba alcanzando en esas etapas, los equipos de cómputo ya estaban en lo que yo llamo el avance tecnológico más acelerado que ha existido, porque en ciertas etapas de las épocas anteriores, la tecnología iba avanzando de forma gradual, pero con una cuna de crecimiento medianamente controlada. Claro. Pero a partir del cierre de los 90s y 2000s se disparó casi en línea vertical. O sea, creció demasiado rápido. Entonces, sí lo creo muy factible. Muy factible. Oye, aquí me gustaría empezar en cómo es que se genera una inteligencia artificial. ¿Cuál es el proceso? Para empezar, después de toda esta historia que nos acabas de contar, es quien dice, ok, entonces ahora sí, ya que ya sabemos programar, que ya sabemos hacer todas estas cosas que necesitamos para ahora sí cumplir esa plática que se dio en alguna mesa en algún momento, ¿cómo es que ahora, cuáles son los procesos que necesitamos en cuanto a la infraestructura, los fierros, las capacidades, el tiempo?
¿qué necesitamos para ahora sí llevar a cabo esto y poder tener una máquina que ya no nada más piense, por ejemplo, en ajedrez, sino que ahora sea la inteligencia artificial como hoy en día la estamos viendo? ¿Qué digo? Hoy en día otra vez es muy relativo porque hace muchos años que ya existía lo que hoy estamos empezando a descubrir, ¿no? A ver, entiendo que la pregunta es ¿cómo creas una inteligencia artificial? Ajá, pero ¿cómo pasa de ser una idea a ser algo tangible que puedas decir, ok, ahora sí ya lo podemos hacer porque ya tenemos los fierros, pero ya tengo las capacidades, pero ya tengo la matemática? Okay. Porque no sé si antes también existía la matemática para hacer lo que hoy en día está haciendo una inteligencia artificial. Sí, bueno, ahí va. Aquí hay dos caminos, ¿no? Uno es las aplicaciones que hacen uso de la inteligencia artificial, ¿no? Y otro es crear una inteligencia artificial desde cero. Ese es el que me gustaría enfocarme. Mira, hacer una inteligencia artificial, Ernesto, no te voy a dar una cantidad exacta porque no la conozco, pero debe costar miles de millones de dólares, ¿sí? Miles de millones de dólares. Hacer una inteligencia como Gemini, como Claude, como Grok, así, es muy, muy caro. Y más allá del desarrollo que te implica tener una interfaz para comunicarte con la inteligencia artificial, es la base de datos de conocimiento que está detrás. Te lo pongo de ejemplo de esta manera. Imagínate que yo voy a poner un negocio y voy a poner una paletería, una nevería, ¿no? Ajá. Y entonces yo quiero hacer un análisis entre mis conocidos para qué nieve les gusta más. Entonces yo te pregunto a ti, Ernesto, ¿qué nieve te gusta más? Tú me dices, ¿cuál te gusta más? Te pregunto, ¿cuál te gusta más? Pues ahorita no tengo, pero... ¿Para qué sea, hombre? Sí, Lipsic. No, nieve. Una nieve. Yo voy a poner una nevería, una paletería. Pues, no sé, Holanda, güey. Okay. Ya ni existe, pero ¿no? un sabor. Chocolate. Ok, chocolate. Bueno, esa información, ¿tú crees que me sea, la de 1, 2, 3, 4, 5, 20 personas, me sea suficiente para yo hacer un análisis real de mercado y poner un negocio y que sea exitoso? A ver, yo estudié un poco eso, yo estudié administración de empresas, y para que una muestra sea factible y funcione, tiene que ser, por ejemplo, el 25% de la población que está alrededor del lugar donde vas a poner el negocio. Exactamente. A lo que voy aquí, yo creo que no te funciona. No funcionaría. 5 personas te digan pero eso, ¿qué tal güey? si tengo la información de todo el centro de Zapopan? No, bueno, ya cambia estamos completamente, hablando, ¿no? Sí, claro, ya no estamos hablando de que te sirve para una sucursal. Te sirve todos. para exactamente. un negocio de franquicias, por ejemplo. Así funcionan las inteligencias artificiales. Lo caro no es la interfaz, el desarrollo de la interfaz o la forma en la que se comunica la interfaz con la información. Obviamente es caro, ¿no? Pero no tanto. Ok, me gustaría eso. Que no es caro. O sea, la interfase que no es caro. Porque, güey, yo hace mucho tiempo me acuerdo que platicando con un amigo que se dedica... Jackie, ¿me regalas otra, por favor? Gracias. Que se dedica a... ¿Qué estaba? Se me fue el pedo por pedir la cerveza. Que me preguntabas que no es caro en la parte del desarrollo, ¿sí? Se dedicaba a hacer aplicaciones, güey. Ajá. Y cuando me dijo los costos de la aplicación, yo dije, güey, pero... O sea, cualquier aplicación cuesta eso. Y me dice, güey, esta es la base, güey. Y era una barbaridad, güey. ¿Me puedes decir cuánto te dijo, por favor? Güey, no quiero mentir, pero no... un aproximado. No me acuerdo si hablábamos de 10, 15 millones de dólares. ¿Qué aplicación trataron? Era como lo que hoy en día es un Rappi, pero era para distribuir partes mecánicas de una distribuidora que se dedicaba justamente a eso. Y era, en vez de tú hablar y pedir, era una aplicación donde tú buscabas la pieza, le picabas, la pedías y te llegaba como pedir un Uber Eats, pero de partes mecánicas. Pero ¿hubo algún diálogo en donde él te ejemplificara en qué parte de esa aplicación se utilizaba la inteligencia artificial o no utilizaba? No, era sin inteligencia artificial, era únicamente la pura aplicación y el mantenimiento. Me acuerdo que hablamos de eso, que era el mantenimiento, o sea, la aplicación ya entregada para que la pudieras usar 100% y el mantenimiento de 3 años. Ok. Mira, es que esa también es una situación que depende mucho quién pregunte. Depende mucho quién pregunte, y no me refiero a la persona o al estereotipo de persona. Me refiero a qué vas a hacer con tu aplicación y qué quieres que haga. Claro. ¿Sí? Y además la fiabilidad,
el mantenimiento, el soporte, ¿no? Entonces, no es lo mismo que venga una empresa como Uber y te pregunte sobre hacer una aplicación que va a ser exigida por una cantidad espantosa de usuarios, a que yo inicie con una aplicación de edición de video y te diga, pues es que al principio voy a tener 100 personas en un servidor y vamos escalando. Claro. No es lo mismo. Entonces, aquí ya ahorita es más fácil, ya ahorita es más sencillo, pero para el desarrollo de una aplicación, si tú quieres crear una aplicación... No, yo te hablo de esto, yo creo hace 14, 15 años más o menos. Yo tengo 37. Exacto, sí tiene lógica, eso sí tiene más lógica. 14, 15 años, güey. Es que mira, ahorita tenemos puertas diferentes. Si yo, por ejemplo, no conozco nada de programación, vamos a suponer, y quiero crear una aplicación, tengo dos caminos. El primero, bueno, el segundo camino se puede derivar, pero el primer camino es ir con una IA. ¿Sí? Ya hay IAs que se encargan de hacer aplicaciones. Entonces, yo pago una suscripción. O sea, pero una aplicación donde yo estoy mamando, ¿va? Yo otra vez desde la ignorancia estoy hablando. Todo lo que estoy diciendo en este momento es desde la ignorancia porque yo no conozco el tema. Pero, güey, se me hace muy que una IA, por ejemplo, la seguridad para el tema bancario de que me van a pagar, ajá, ¿te lo puede hacer una IA? Es a lo que voy. Si tú eres un usuario más estándar, que quiere hacer algo que no tenga tantas cuestiones delicadas, cuestión para una empresa, para personal que lo está manejando, tú puedes acercarte a una IA. Inclusive para aplicaciones más robustas, sí, pero ya empieza esa incertidumbre de saber qué hay detrás. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de esto? Es que es muy barato. Tú puedes encontrar suscripciones mensuales desde 300 pesos hasta 1,500 más o menos. Entonces, tú entras a esa aplicación y solicitas a tu gusto una aplicación y te la dan media hora, Y, a ver, pero ¿esto es una IA especializada en programación o yo se la puedo pedir a ChatGPT? Se la puedes pedir y te va a dar el código. Te va a dar cómo hacerlo, te va a orientar, pero sí es una aplicación, son servicios especializados en desarrollo de aplicaciones a los que yo me estoy refiriendo. Okay. Sí, mira, la inteligencia artificial, bueno, ahorita voy a ese tema, pero puedes acercarte y decirle, quiero que me hagas... Tú expláyate, eso es lo que quiero. Sí, gracias. En esta aplicación tú puedes llegar y decirle todo lo que quieres y te va a entregar una aplicación funcional, bonita, que considere entre los estándares de calidad, sí. ¿Cuáles son los beneficios? Es barato, es rápido, no tienes que meterle nada, no tienes que saber nada, ¿sí? Para el usuario neófito que no tiene mucho conocimiento en estos rubros, es lo mejor que hay. Y que no tiene una ambición tan grande como meter una aplicación para una empresa. También tengo entendido que también depende lo bien que haga el trabajo que le vas a pedir la inteligencia artificial, cómo se lo pidas. Es correcto. Entonces tampoco, deberías de tener un poco de conocimiento o alguien con nulo conocimiento sí le podría decir una IA, oye, bueno, necesito que me hagas esta aplicación así, sin conocer de seguridad, de programación, de nada, sí le podría decir, necesito esto y podría funcionar. Sin problemas. De hecho, la intención de que haya aplicaciones especializadas en ciertas ramas, por ejemplo, una aplicación de inteligencia artificial que esté centrada en la edición de video, que esté centrada en la edición de música, no es porque la inteligencia completa como Gemini no pueda hacerlo, esa puede hacer todo. La razón es que te haga mucho más simplista la forma de pedir las cosas. Okay, como yo sé que quiero editar video, pues le voy a decir, edítame este video para que se vea más luz. Y a lo mejor una aplicación que tiene la posibilidad de hacer 500 cosas más, te va a preguntar más cosas porque necesita más información que la retroalimente. Pero en una aplicación enfocada específicamente a la edición, pues lo va a hacer rápido, no necesitas tener conocimiento. Eso es lo que se busca, que una persona estándar sin conocimiento pueda acercarse. Que si tienes conocimiento va a salir mucho mejor, sí, por supuesto. Pero sí se puede. La respuesta es que sí se puede. Okay. Entonces el primer caso es ese, que tú te acerques a una inteligencia artificial, no es caro, pero las desventajas es que para empezar no hay código, no te van a entregar el código y tú no sabes cómo se construyó. Te van a entregar la aplicación. Y si quieres algún mantenimiento o modificación, tienes que regresar a la inteligencia artificial, no puedes hacerla tú. Por eso digo que para personas que no codien o que no sepan de programación, es lo más conveniente. Y cuando yo, por ejemplo, si contrato a una persona para que me haga la aplicación, me va a entregar ese código. ¿El código es mío? Por supuesto, el código es tuyo y de hecho ahí ya es un poco más caro. Y ojo, no es porque los desarrolladores o las empresas que se encargan, de desarrollar sean caras. No, es porque te ofrecen otras características que una inteligencia artificial no te va a ofrecer. Primero, te van a entregar el código virgen. Te van a decir, aquí está lo que hice, esto es como lo armé y está estructurado de esta forma.
Ok, quiero ver la seguridad. Ok, vamos a la parte de seguridad. Se hace así, se hace así, se hace así. Y ya tienes mucha más transparencia a la hora de analizar la aplicación que vas a tener. Entonces, si tú tienes una empresa o vas a alcanzar mucha más gente pronto o tienes información sensible, para mí lo ideal siempre es acercarse a un desarrollador que te vaya a personalizar la actividad. Oye, aquí creo que la pregunta obligada sería, entonces, ¿la inteligencia artificial no le va a quitar el trabajo a los programadores? Verga, lo pensaste, güey. Yo pensé que iba a ser un no rotundo, güey. Puede ser. Mira, todo a lo largo de nuestra historia han existido movimientos muy disruptivos en la forma en la que se estructuran los trabajos que han obligado a que nos adaptemos. Varias fases de adaptación. Claro. Ahorita estamos en una fase de adaptación. La fase de adaptación hacia la inteligencia artificial. Si van a desaparecer muchos trabajos, la respuesta es sí, muchos. Pero van a aparecer otros Pero van muchos. a aparecer otros más. Ahora, es como cuando en la revolución industrial empezaron a meter en las líneas de producción máquinas. Claro. Yo te pregunto, ¿desaparecieron trabajos? Sí, muchos. Muchísimos. Claro. En la línea de producción tenías 20 personas y después necesitabas dos, güey. supervisor, operador y Claro. mantenimiento. ¿Y qué hicieron esas personas? Pues empezaron a prepararse en ingenierías de mantenimiento, en reparación, en realizar las piezas para sustituir en caso de que algo se descomponga. Llevó una fase de adaptación que tardó un rato. Pero que también nos generó problemas muy graves en la sociedad, que fue el aumento de la delincuencia, güey. Sí. ¿Sabes? Sí, pues o sea, siento que es cierto que sí. Yo lo que creo es que no genera tantos empleos y posibilidades como los que quita. Claro. Y eso hace, porque güey, después de la revolución, no digo que antes de la revolución industrial no existiera el delito, digo que hubo un aumento porque fue un golpe, güey, llegó una máquina y se fueron 40 trabajadores de una empresa, güey, que luego ¿qué hicieron? Porque no tenían el estudio. Y no es como que puedo dejar yo de comer mientras que estudio, güey. Sí, completamente de acuerdo. Tenía que seguir sobreviviendo en lo que yo estudiaba. Eso es muy atinado y ahí y eso es a lo que me refiero con la fase de adaptación. Esa fase de adaptación no es nada más un proceso de entendimiento del cambio y el adiestramiento para poder sobrevivir. Es una fase de adaptación triste. Claro. O sea, en el que mucha gente difícil. se da cuenta que lo que sabe ya no sirve. Y es complicado porque el cambio, o sea, es complicado en esas situaciones. Yo creo que, afortunadamente muchas empresas se rehúsan al cambio para las personas que trabajan en esas empresas. De acuerdo. Y afortunadamente lo digo muy entre comillas, porque para las personas que trabajan ahí les conviene seguir manteniendo esa forma laboral a la que están acostumbrados desde muchos años. Y las empresas quieren cambiar, por supuesto, pero no cambian porque no existe un plan lógico para avanzar. Pero si se diera, así como todos pudieran, pum, ya todos tenemos inteligencia artificial en nuestros procesos, sí iría mucha gente para la calle. Hoy está tomándose aproximadamente entre el 7 y el 9% de los trabajos, la inteligencia artificial ya lo está sustituyendo, pero para mí lo que es... O sea, y esto es el arranque. Es el arranque, sí es el arranque. Va a ponerse más fuerte, sí. Pero creo que nos está dando la oportunidad de concientizar que lo que se va a sustituir son los trabajos no especializados. Administrativos, de análisis básicos, diseño básico. ¿Qué pasó con lo administrativo? No empecemos por ahí, güey. O sea... ¿Qué más sabes hacer? Ya valió verga. ¿Qué más Por sabes eso hago un hacer? podcast ahora. Bueno, sí, es que ese tipo de actividades no es que no sean valiosas en el ser humano, pero... No, pero lo entiendo, era no lo es que tan decía. difícil sustituirlas. Era lo que decía hace rato. Toda la hora nalga, güey. Sí. O sea, ya se la vas a entregar, ya no necesitas... Yo, ¿sabes con qué hago mucho la comparación? Con los contadores. Yo cuando estaba en la carrera, yo me quejaba mucho, güey, de que, por ejemplo, las materias de contabilidad o de finanzas, en vez de enseñarnos a usar los programas que ya estaban en la época que yo estudiaba, que ya eran una novedad muy funcional, güey, nos enseñaran todavía, güey, las reglas T, y era como, Sí. amigo, no, o sea, sí, enséñame las bases, lo que necesito saber para yo poderlo meter en el programa y que lo haga. Porque hoy en día
y perdón, amigos contadores, pero, güey, ya, o sea, su profesión se la comió la cantidad de programas que hoy en día existen, que antes necesitabas a 6 personas para hacer, güey, un sistema contable bueno para una empresa. Hoy en día hay 1000, ya ni siquiera programas, aplicaciones que te lo hacen en 3 segundos, güey. Entonces, siempre mi pelea fue esa, es ¿por qué no me estás enseñando lo que viene? Estoy de acuerdo que necesitamos una base y se necesita el cimiento, por supuesto. Pero no mames, güey, enséñame para que yo llegue a la empresa y le diga, ya sé utilizar 6 programas de los que están hoy en día en el mercado y no me enseñes a estar haciendo las test, güey, en una hoja de cálculo, güey. Sí, es claro. innecesario ya, ¿sabes? Mira, voy a aprovechar este tema para comentarte algo. Entre una de las cosas que más hay que cuidar de las inteligencias artificiales es... Te voy a platicar de la forma en la que yo llamo a la inteligencia artificial personalmente, ¿eh? No estoy diciendo que sea un término que los demás tengan que convivir con él. Que esté acuñado. Sí, eso es algo mío, pero yo siempre le he llamado a la inteligencia artificial como la superinteligencia más tonta que existe. Y es paradójico en sí, pero la razón por la que lo veo de esa manera es porque la misma inteligencia artificial, si tú la sabes alimentar, si la guías, si eres un buen prompter, si eres claro con lo que dices, si tienes la idea de lo que estás hablando, te puede crear un producto, un proyecto muy bien hecho, de alta calidad, que compita con lo que te desarrolle alguien con alta eficiencia y conocimiento, inclusive con inventivas que no se te habían ocurrido a ti, con situaciones creativas o parcialmente creativas, pero la misma inteligencia artificial luego te entrega algo que está escrito con los pies. Claro. Y ahí es donde empieza lo riesgoso de las inteligencias artificiales, porque sí mienten, las inteligencias artificiales mienten, y el problema no es que mientan, el problema es que no te dicen que mintieron. Pero, o sea, ¿mienten maquiavélicamente? No. Okay. ¿Es por falta de información? ¿Es porque la base de datos no es tan grande? No es por falta de información, al contrario. Es que la forma en la que se alimentan las inteligencias artificiales es a través de redes neuronales. Es un montón de información metida en una base de datos, ¿no? Okay. Así visto de manera muy simplista y burda. Pero son redes neuronales que se alimentan de otras redes neuronales que se alimentan de otras redes neuronales. Entonces, entre más completas estén, más información fiable tienes, pero esa sinapsis, esa forma de conectar la información, la lógica a la que llegan siempre es diferente. Entonces, a fuerza, si tú eres una persona que realmente quiere utilizar bien la inteligencia artificial, y por eso digo que es la superinteligencia más tonta, a fuerza tienes que revisarla. Okay. No puedes creerle a la inteligencia artificial que lo que te entrega va a ser veraz o va a ser correcto. Hay muchos casos de eso. Por ejemplo, había un caso muy curioso en el que se le preguntaba a las inteligencias artificiales que están en el top una casilla de ajedrez, ¿qué color era, güey? La B2. Y daba equivocado la respuesta, güey. Era negra y decía que era blanca. O sea que la falsa información es una desventaja en la inteligencia artificial. Es una desventaja enorme. Entonces ahí es donde está la oportunidad. Todo lo que sea entrenamiento, prompt para la inteligencia artificial, utilización o desarrollos para que se especifiquen los servicios y se haga mucho más eficiente la respuesta, ahí están las oportunidades de trabajo que te va a dar la inteligencia artificial. Si tú, mira, hubo un caso muy sonado de 2 casos, uno que es muy delicado y lo vamos a tocar, que pasó con una inteligencia artificial de reconocimiento facial. ¿Sí? Entonces, la forma en la que se alimenta esa inteligencia artificial la pone alguien, ¿no? Alguien claro, tiene que llenarla. Claro. Las incidencias o los aciertos que tenía analizando rostros de personas blancas estaba arriba del 95% de aciertos. Okay. Pero cuando analizaba personas de color, bajaba del 50%. Y yo te pregunto, ¿la inteligencia artificial estaba siendo racista? No, ni siquiera sabe qué es eso, o se entiende el concepto, pero no lo puede aplicar. Solamente lo replica en caso de que sea necesario. ¿Cuál es el problema? ¿Quién alimentó esa base de datos de información? Ahí el sesgo estuvo ahí. Entonces, sí puede fallar, porque al final, por más inteligencia artificial, hay una mano atrás humana que está alimentando esa información. O sea que si yo quiero
hacer una inteligencia artificial racista la podría hacer? O sea, yo podría comandar o pedir que no nada más entendiera el concepto, sino que lo aplicara. No, ahorita no. Actualmente, como está funcionando la inteligencia artificial, no. Puedes simular que sea racista. Puedes simularlo, o va a seguir ciertos patrones que siguen las personas racistas, pero la inteligencia artificial no va a entender que es racista, no lo puede empatizar porque no tienen sentimientos. Es una base de datos de la que almacena patrones, analiza situaciones y las lleva a un punto en el que dice, una persona racista hace esto y lo voy a copiar. Okay. Pero no lo entiende realmente. Sí, pero no es porque lo crea, lo siento, sino simplemente... Actualmente, como la inteligencia artificial funciona, no. De hecho, esto yo creo... O sea, pero si yo le digo a esa inteligencia artificial que yo estoy... No le digo, sino en el código de la inteligencia artificial, yo pongo eso, que menosprecie a quien menos les guste, no nos vayan a cancelar por eso, a quien menos les guste. Me acabas de invitar, voy a poner un ejemplo, güey. No voy a poner un ejemplo, pero a quien menos les guste, güey. Le digo que esas personas son de esa forma y que por eso son menos o más. Podría lograr que funcionara de una manera. Entiendo que no va a ser racista por el hecho de que, por ejemplo, un humano sea racista, pero sí de que al momento de yo programarla, la haga racista. Si la programas desde cero, sí puedes. Okay. Pero vuelvo al punto, no va a hacerlo. Va a hacer lo que tú le digas que haga. Por eso, pero si yo le digo que sea racista, sí, va a ser racista. Pero no puedes adjudicarle la categoría de racista porque no lo entiende. Claro. Solamente está repitiendo lo que tú estás haciendo. Y ahí, fíjate, eso es lo delicado de la cuestión moral y ética con las inteligencias artificiales, güey. Porque quien las dirige es el humano. Sí, 100%. La inteligencia artificial como tal, oye, no rompe la ética y la moral, la rompe el humano. Por el momento, ¿no? Fíjate, ese es el que yo creo, Ernesto, que ese es el debate más importante, es mi opinión, ¿no? Más importante que tiene ahorita la inteligencia artificial. ¿Dónde vamos a estar en 20 años, en 30 años? ¿A dónde va a llegar? Y al ritmo que estamos avanzando, sí, güey. Pero fíjate, el boom de la inteligencia artificial está... Creo que se hizo demasiado exagerado. Okay. Te voy a decir por qué. La arquitectura en la que está estructurada nuestra inteligencia artificial como la conocemos, se conoce como arquitectura Transformer. Y no me refiero a Michael Bay y sus películas, ¿no? Bueno, claro. Se refiere a que antes las inteligencias artificiales leían el texto palabra por palabra. Por ejemplo, árbol, y luego ya entendían, estamos hablando de un árbol. Okay. Pero si después cambiaban el contexto, se perdía mucho el análisis de la información correcta porque estaba leyendo palabra por palabra. Entonces, lo que hace la arquitectura Transformer, que eso es lo que dio pie a la revolución de la inteligencia artificial como la conocemos ahorita actualmente, es analizar el texto completo. Entonces, si dice árbol, pero después dice levas, ya entiende que no es un árbol, que no está hablando de nada ecológico, que está hablando de la parte de un motor, claro. Exactamente. Eso antes no se podía dar. Y en el 2012, que fue el boom, uno de los primeros booms de inteligencia artificial, fue cuando se presentó una inteligencia artificial con esa arquitectura. Y ahí, la verdad, cambió todo como lo conocemos. Pero desde la arquitectura Transformer no podemos brincar a ese punto en el que se reprograme la inteligencia artificial. Hay otra corriente, por ejemplo, en Google se maneja que a partir del 2029 la inteligencia artificial va a alcanzar la singularidad. La singularidad es que la inteligencia artificial sea capaz de analizar su propio código y de decir, quiero hacerme 10 veces más rápida, más eficiente, y se reprograme a sí misma. Y luego, ya que termine su reprogramación, el tiempo que le tarde, vuelva a analizarse y ahora quiero ser 100 veces más rápido. Entonces, de modo que poco a poco se acerquen a la funcionalidad, a la potencia y a la inteligencia de un humano o la sobrepasen. Pero el debate está en que de la arquitectura Transformer a la singularidad falta un paso intermedio. No puedes brincar del uno al otro, no se conectan. Entonces, el debate de las personas que analizan la arquitectura como existe hoy es, de aquí no podemos brincar para allá, necesitamos otro salto de calidad inter que nos dé pie a esa puerta. Y hay otras personas que por el avance tecnológico, hay otros científicos, investigadores,
que están justificando que sí podemos llegar por el avance tecnológico, pero hace falta algo intermedio. Entonces la inteligencia artificial sí es como tal inteligencia porque puede cubrir ciertos comportamientos humanos, pero no todos. O sea, si por ejemplo yo ahorita generara una inteligencia artificial desde cero y yo a esa inteligencia artificial le dijera que ella tomara sus decisiones y que cada vez se hiciera más eficiente, más inteligente, más... y la soltara, y estoy tal vez exagerando un poco con esto, en algún momento podría pasar, a mí se me hace un ejemplo muy bueno la película de Yo Robot de Will Smith. Ajá. Si yo soltara la inteligencia artificial, podría llegar a pasar algo parecido donde la inteligencia artificial decidiera qué sería lo mejor para la sociedad o para el humano. ¿Qué digo? Yo Robot creo que toca ese tema, ¿no? Sí. Que cree la inteligencia artificial que es lo mejor para la humanidad, no para la sociedad, pero sí para la humanidad. ¿Crees que podría llegar eso? Hablemos de 50 años. Si yo la creo hoy en día y en 20, 25, 30 años, ¿crees que pudiera llegar a ese desarrollo sola la inteligencia artificial? Sola no. Okay. Tenemos que intervenir a fuerza. Pero si yo le doy una base de datos que me cueste, no sé, güey. O sea, que yo diga... Tú eres ultramillonario. Le voy a meter todo lo que hay en internet, güey. ¿Sabes? En esa situación ya es donde interfiere más la forma en la que se analizan los datos. Como tal, ahorita eso no es tan alcanzable por la arquitectura que te comento. Okay. Pero... porque necesita ese brinco que comentabas. Sí, necesita ese brinco. Okay. Pero ya han existido 2 o 3 situaciones donde las inteligencias artificiales jalan la orejita y llaman la atención. Hubo un caso donde una inteligencia artificial se le solicitó hacer una aplicación que funcionara como una aplicación científica que permitiera hacer análisis científicos, dar resultados y todo, ¿no? Y se le dio un tiempo. Imagínate que yo le digo a la inteligencia artificial, necesito que en una semana me desarrolles una aplicación que me permita llevar procesos científicos, hacer un análisis, pero también necesito que razones ciertas cosas y lo resuelvas. Bueno, pues la inteligencia artificial se reprogramó a sí misma para que la fecha límite fuera después. O sea, tú le diste una semana y ella se reprogramó y dijo, no, ya es en 2 semanas, pero sin darle instrucciones. Entonces eso es alarmante porque está brincando. Está tomando una decisión. Está tomando una decisión. Está tomando una decisión. Güey, vimos eso sí es alarmante. Lo platicábamos hace, no sé, güey, 15 o 20 días, la inteligencia artificial que la quisieron apagar y que dijo que no, güey. Ese se quiso copiar. Cuando la quisieron apagar, ajá, fue porque se dieron cuenta que se estaba respaldando en otro equipo. Que no le había dicho el que le estaba programando. O sea, ella solita se respaldó en otro lado. Decidió decir, ¿sabes qué? Creo que me quieren apagar o algo así se había mencionado, como que lo entendió. Sí. Y decidió respaldarse en otro equipo. Y se empezó a copiar. Y cuando le preguntaron, no respondió. Dijo, no, yo no. Oye, pero hasta que le mostraron las pruebas. Y amenazó a los humanos. Los amenazó. Entonces, ya tomó una decisión autónoma. O sea, pero entonces no estamos muy lejos de que se nos pueda salir de control. No estamos muy lejos de que se pueda salir de control, pero todavía estamos en esa zona controlable hasta que demos ese brinco. Porque mientras no se pueda reprogramar al 100% todo su código, todavía tenemos posibilidades de seguir teniendo inferencia en las inteligencias artificiales. Que mientras exista eso, pues las podemos controlar. Pero por ejemplo, yo ahí hago la comparativa cuando no teníamos internet y luego existió el internet como hoy en día lo conocemos. En algún momento se dijo que estaba controlado porque se le aplicaba una normativa de seguridad, una ética a esa normativa para que funcionara de cierta manera, y eso fue una mentira. Por eso hoy en día, si te metes a ciertas partes de internet, te puedes encontrar lo que se te ocurra, güey. Y es una locura lo que se te ocurra, porque es lo que se te ocurra, amigo. Es, güey, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Si sabes dónde buscar adentro de internet, con todos los riesgos que conlleva buscar en esas zonas, definitivamente, porque conlleva, yo siempre lo digo, es como
el güey que quiere probar un día un gallo, un toque de mota, y se quiere ir a meter a un lugar donde no conoce y que no sabe, igual sale sin el dinero, sin el gallo y bien asustado, güey, ¿sabes? El gallo es lo más. Siento que en internet nunca pudimos normar, nunca pudimos garantizar realmente una seguridad, un control de lo que podía hacer el internet, o lo que es hoy en día el internet, güey. El problema del internet es que lo nutre mucho a gente. Sí, pero con las inteligencias artificiales, la verdad es un monopolio, Ernesto. Sí, claro. O sea, existe la falta de percepción de, por ejemplo, como nosotros vemos, tú sí tienes un iPhone en la iStore, de las personas que tengan Android en la Play Store, aplicaciones que dicen edición con IA, suponemos que esa aplicación tiene su propia IA, pero no es así. Ellos pagan una suscripción a los grandes emporios de inteligencia artificial, claro, para que a través de sus APIs y sus librerías les permitan hacer búsquedas y consultas. Pero las inteligencias artificiales más fuertes, y de hecho es un monopolio de Estados Unidos, porque Microsoft, Google, sí, claro, Cloud tienen las inteligencias artificiales más fuertes. Por ahí está entrando DeepSeek, que es de China, y está dando como que una bocanada de aire porque no cobra para que lo utilicen. Pero de todos modos creo que estás en lo correcto en decir un monopolio. Digo, sería en la descripción más acercada sería un oligopolio, porque realmente el único otro que lo hace como lo hace Estados Unidos es China. Ajá. Porque no tenemos otro país que realmente estén en esos niveles. A esos niveles no. Y Japón, su inteligencia artificial está fuertecita, pero no le llega a esos niveles. Nada. Exacto. Y de hecho Estados Unidos competencia como tal directa no tiene. No tiene. O sea, en cantidad de gente captada, no tiene competencia. Aparte DeepSeek, que es muy buena, pero no tiene procesamiento de imágenes, solamente es de texto. Sí, o de video. Entonces va un poquito más atrás. Claro. Pero va a llegar. O sea, va a llegar, en algún punto va a llegar. Nada más que eso sí es como la cuestión que comentabas con respecto a las cuestiones de control de seguridad, de privacidad y todo, pues la regla las marca el que es dueño de la aplicación. Definitivamente. ¿Sí? Entonces tú, por ejemplo, puedes hacer una pregunta muy sensible y de acuerdo a cómo la programó su dueño, por ejemplo Microsoft, tú le preguntas a Copilot, ¿sabes qué? Háblame del Holocausto. Y te va a decir, ¿qué quieres saber? ¿Sí? ¿Qué pasó? No, pues pasó esto, y cosas que encuentren libros que le permitan decir, pero ya cuando entras en temas más sensibles, te va a decir que no puede. Pero eso lo decide el que la creó. Fíjate que justamente Mateo Rusarín, que si no lo siguen, se lo recomiendo que lo sigan, es un filósofo que toca muchos temas de tecnología y de inteligencia artificial. Él dice que justamente la tecnología y la inteligencia artificial hoy en día, sin estos límites, al contrario de darle oportunidades a personas que no las tendrían, genera más desigualdad desde la parte más alta, que serían estos monopolios que son los dueños de las inteligencias artificiales, hasta quién las está usando. Porque si yo soy un güey de clase media que me alcanza para un teléfono más o menos, que puedo pagar una inteligencia artificial, contra el morro que no tiene esas posibilidades, la brecha se extiende muchísimo más, porque antes no le alcanzaba para el libro, pero el libro no te daba las soluciones que te da hoy en día las inteligencias artificiales. Si el vato que podía conseguir el libro no tenía capacidades, pues por más que tuviera toda la lana para tener todos los libros, güey, no había manera. Sí, claro. Hoy en día con la inteligencia artificial o con la tecnología en general, el que tiene más lana pues no tiene que tener tantas capacidades tampoco, güey, a comparación de la persona que no llega a esos niveles. Bueno, gente, tuvimos una parada técnica para varias cosas. Primero, porque se acabó la memoria. Y segunda, porque hay necesidades que... Se acabó la cerveza, ya, con eso tienes todo. También. Y ese es indispensable para este podcast, entonces... Pero bueno, estamos en la brecha que genera el hecho de que alguien tenga las capacidades de poder llegar a una inteligencia artificial contra alguien que no pueda llegar. Creo que sí, comentabas justo hace rato que
ya son baratas, ya es... Son accesibles. Exacto, son accesibles. Sí. Pero son accesibles, güey, yo creo, para un nivel de población muy corto. Porque si hablamos que, por ejemplo, nosotros que estamos en México, porque raramente me escucha mucha gente de España y no sé por qué. De hecho, me escucha más gente de España. Estuviste allá, yo creo que te trajiste. Pues seguramente, no sé, güey, pero... Él no quiere a México, ¿eh? Aquí en México estás hablando de que existe un 46% de población en pobreza y un 30 y pico de esa pobreza en pobreza extrema, güey. Entonces, pues sí, tal vez esa clase media que cada vez desaparece más, que está en esa media baja, pues dice, güey, no pago Netflix o no pago Amazon y pago pues la inteligencia artificial porque la necesito para esto en específico. Claro. ¿No? Pero siento que genera una brecha, justo como lo dice Mateus, genera esta brecha mucho más amplia porque le das, por el simple hecho de nacer en una familia que tenga un poco más de recursos, pues le das muchas más oportunidades a una parte de la gente que a otra. ¿Crees que realmente esta brecha se va a seguir ampliando más? ¿Va a afectar? Sí creo que va a ampliarse, pero no por el tema de inteligencia artificial específicamente. O sea, las personas que están más marginadas. El problema es el acceso a la tecnología, claro, no la inteligencia artificial. Claro. Porque existen varios tipos de inteligencia artificial. Las que se consultan en internet activamente, claro, y las que están internas en dispositivos. Nuestros smartphones, los smartphones como los conocemos hoy en día, ya tienen la capacidad, sus chips, de procesar información con inteligencia artificial. ¿Por qué te lo digo? Desconecta de internet tu celular y pregúntale a la IA que viene integrada tu celular y te va a responder. No te va a decir, no tengo internet, no tengo idea. Te va a responder. ¿Por qué? Porque ya viene integrada una mini inteligencia artificial dentro, capaz de resolver ciertas cuestiones que no son tan complicadas. Si te quieres especializar, pues ya vas a internet a consulta más avanzada o más específica en diferentes aplicaciones. Pero ahí sí te digo, o sea, quien no tenga acceso a un smartphone, pues sí, va a tener una limitante para muchas cosas, no solo para inteligencia artificial. Simplemente de comunicación. Esa brecha es para muchas más cosas, ¿no? Y la verdad, si tienes un smartphone, esa brecha se hace mucho más ligera. Claro. Porque tienes posibilidad de generar trabajos bastante decentes con la inteligencia artificial que viene integrada en los dispositivos tecnológicos. Oye, entonces esta idea, otra vez poniéndome este casco de aluminio en las teorías conspirativas, que creo que esta ya no es tan teoría conspirativa, pero es más real de lo que parece. Ajá, güey, pero el hecho de que siempre decimos de que nos escucha el teléfono, ¿no? De que, güey, hablas de algo y luego te empieza a aparecer publicidad de esa madre, güey, te aparece por ahí un producto. No, ¿eso es parte de la inteligencia artificial o eso es algo que está programado sin necesidad de una inteligencia artificial dentro del teléfono? ¿O es mentira? No, es real. Mira, yo creo que aquí voy a hacer una recomendación para todos los que nos lleguen a escuchar. Lean las políticas de privacidad, no nada más le den a aceptar, porque nos quejamos de que revisen nuestra información, pero meses antes le dimos sí a todo. Claro. Sí, esas cosas vienen estipuladas siempre. Oye, pero ahí, por ejemplo, es como ahora cuando compras un vuelo de avión. Si tú no aceptas sus términos y condiciones, no compras un vuelo de avión. Pero dentro de los términos y condiciones dice que ellos pueden utilizar tu información para venderla a otros. Entonces pues ellos deciden, cabrón. Lamentablemente así es. Lamentablemente. Es que no existen regulaciones para limitar eso. Pero... Sí, porque el que regula es el mismo que es el dueño. Sí, cabrón. O sea, es el amigo que está tomando su leche con él, ¿no? Pero el tema es ese. El celular sí te escucha. Pero yo quisiera quitar esa etiqueta de espía, porque realmente nosotros lo aceptamos, güey. Claro, sí. O sea, nosotros compramos el equipo y el equipo te dice, te voy a escuchar.
Y te lo dice de forma bonita, ¿eh? Te lo dice como, te voy a escuchar para darte recomendaciones que te gusten. Pero pues, realmente lo que hace es estar alimentando la red neuronal de las inteligencias artificiales. Porque todo lo que te arroja de publicidad, que reconoce los patrones musicales que te gustan en cualquier aplicación y te arroja, es inteligencia artificial. Y eso es información completamente vendible, güey. ¿Sí? O sea, es que eso es lo que vale. Claro. Vale mucho más la base de datos que alimenta a ChatGPT, a Gemini, que la aplicación en sí. Vale mucho. Es que eso es lo costoso, eso es lo que ¿no? vale, sí, eso es lo que cuesta millones de dólares. Claro. ¿Cómo lo recabas? Tienes que recabarlo manualmente. Pero ahorita se ha hecho mucho más eficiente la recabación de esa información porque cada cosa que hacemos toma cierta información. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy burdo. Cuando tú entras a algún portal de compras, ¿no te ha pasado que te dicen, demuéstrame que eres humano? Ah, claro. Y ¿no te ha pasado que te aparecen imágenes y dime cuál es un camión? Ajá. Este es un camión, este no es un camión. Bueno, ahí estás alimentando la base de datos de conocimiento de una inteligencia artificial. Tú le estás diciendo cómo analizar patrones visuales para que después detecte que precisamente eso es un camión. Porque una inteligencia artificial no puede determinar que es un camión al ver la imagen. Tiene que compararlo con más imágenes y eso es de ahí donde se derivan las redes neuronales para decir, bueno, esto es rojo y un camión es amarillo porque generalmente es amarillo, ¿no? Y luego te pones, bueno, un mango. ¿Ya es amarillo, es un camión? No, porque en esta otra imagen me dice que el camión también tiene que tener esta forma. Sí, claro. Entonces necesita 300 imágenes para llegar a una deducción. Necesita mucha información y así llega a las deducciones. Por eso, conforme alimentes tu inteligencia artificial, va a ser mucho más robusta. Pero eso pasa. Nosotros las alimentamos todo el tiempo. Sí, la claro. encuestita que te llega en YouTube de, oye, ¿te gustó este video? No contesto una, cabrón. Una no les contesto. Págame, hijo de la chingada, si quieres que te conteste. Podré dejar de leer los términos y condiciones, pero eso jamás. Güey, ¿sabes qué se me hace bien, mamón? Que cuando yo estaba en la prepa que vivía en Ciudad de México, yo trabajaba en eso que ahora hace YouTube. Te convertiste en lo que juraste destruir. A mí me pagaban por ir a cámaras Gesell, güey, a temas de mercadotecnia donde iban a presentar un producto, ponían el producto, te lo daban a probar, bla, 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 y tú llenabas cuestionarios o hablabas o había una mesa redonda donde tú decías, güey, qué te parecía, qué no te parecía, qué podías mejorar, qué no podías, y te pagaban una lana por eso, y me iba muy bien, güey, porque tenía los contactos correctos para que me invitaran, porque se supone que no puedes ir a más de una en una semana, ¿no? Y yo iba a 4 en una semana, güey. Yeah. Pero porque como tenía los contactos para que me invitaran, era, güey, pues yo podía hacer 6 en una semana, güey. Y cada una me pagaba 800 pesos por irme a sentar 2 horas. Había algunas que había proceso de selección, de que, primero un cuestionario y el que quedaba seleccionado entraba a que te presentaban el producto. El que no quedaba seleccionado ni siquiera le presentaban el producto, nada más era un cuestionario y ahí te pagaban, haz de cuenta, 100 pesos si no quedabas seleccionado. Pero si quedabas seleccionado eran 1,200 pesos. Y me tocó conocer una cantidad de productos de antes que los lanzaran, pero increíble, güey, porque me dedicaba a eso, güey. Claro, íbamos a esas madres. Sí. Y fíjate lo valioso que es la información personal y privada. Lo que cuesta. Claro, güey. Ahorita, bueno, eso no es reciente, pero ya tiene muchos años que se ha hecho relativamente famoso para esas personas que nada más están picándole al teclado y buscando ganar dinero sin hacer mucho, el responder encuestas de internet. Sí. O sea, que te arrojan surveys, güey, tú le respondes. Obviamente tienes que participar al sector que les interesa saber de información, ¿no? Hay gentes que buscan madres solteras, ¿no? O madres con hijos, o padres solteros, o adolescentes, yo qué sé. Pero te pagan una cantidad por encuesta. Y tú haces 50 al día y aplicas para las encuestas y te pagan unos $, ¿no? Pero tú sabes lo que vale para ellos la información que le estás dando. Un dineral, güey. Claro, un dineral, güey. No tiene sentido lo que te pagan con lo que les va a costar tener esa información después. O sea, lo que les va a generar, perdón. Y lo que la pueden vender, güey. Sí, eso es. Claro, güey. Y ahí es donde entras en las cuestiones éticas y morales de la información que tienes. Mira, hay una inteligencia artificial que está tomando mucho auge, Seedance creo que se llama. Bueno, es de edición, es de creación de video. Y fueron demandados por Disney, por Netflix, por varias plataformas de video,
porque tú les pides algo que se relacione con estos temas de estas empresas y te lo hace impresionantemente bien. ¿Cómo lo puede hacer? Porque en sus redes neuronales tiene un chingo de información de ellos. Tiene todas las películas, todos los personajes, todo. Entonces ellos lo que están reclamando es, ¿pero por qué utilizan mi información como de uso libre? Nunca me pagó para tener mis películas adentro de su base de datos de conocimientos, ¿verdad? Pero tus películas son públicas. Sí, ¿lo son? ¿Lo son? No lo son. Yo tengo un VHS de Aladdin, carnal. ¿Y lo pagaste? ¿Lo pagué? Sí, pero claro. A ver, difúndelo en YouTube en vivo para que veas cómo Disney llega y te aplica una voladora terrible. ¿Sí? Entonces tú no puedes vender un servicio que está alimentándose del contenido de alguien más sin preguntarle. Bueno, pero ya creo que a esos niveles, ¿no? Sí. Porque, sí. o sea, si nos vamos, no me voy a ir muy arriba, poquito más abajo a la televisión. Intentaron que, por ejemplo, la gente que utilizaba pedazos de la televisión para ponerlos en YouTube, intentaron restringirlo hasta que fue demasiado que, güey, puedes ver la pinche familia peluche grabada por otro güey a la tele en YouTube, güey. Ahí fue que desistieron, porque legalmente podrían. Sí, podrían. Por ejemplo, pero ya es imposible. No es imposible, o sea, nada más tienes que ser un emporio para poder pagarlo. Oye, ¿qué vas a tener a 500 güeyes buscando a ver Mira, qué? ¿sabes qué empresas son así? Una empresa así cañona con el copyright. Nintendo, por ejemplo. A Nintendo no le subas medio video que tenga un personaje así sin permiso porque te bajan hasta los calzones. Oye, ¿y cómo lo hacen los güeyes en YouTube que se dedican a eso? Porque he visto videos de YouTube de banda. ¿Te acuerdas que antes los trucos de Nintendo venían en revistas y tenías que comprar la revista para saber cómo sacar el truco que nadie conocía? Ahora hay videos de YouTube para eso. Sí. ¿Cómo le hacen esos güeyes? Porque hay ciertos términos en la forma de publicar lo que una empresa te permite que puedes hablar de ellos y que no. Okay. ¿Sí? Entonces, tú puedes hacer un análisis de algo que produzca Nintendo, sí, claro, por supuesto. Pero no puedes promocionar usando nada. El personaje sí, para claro, hacer otra cosa. Exactamente. A ver, ponme a Mario vendiendo chilaquiles y va a llegar el CEO de Nintendo aquí a decirte, me bajas a Mario. O me debes el 20% de esos chilaquiles, carnal. Eso sería lo más inteligente, si están buenos. Pero en cambio, si tú eres un youtuber y tienes un gameplay de Mario porque te gusta vender eso, no hay problema, al contrario, les funciona como publicidad y les conviene mucho más. Entonces ahí depende lo que utilizas, pero lo que hizo esta inteligencia artificial para generar video, sí siento que está tocando unas fibras delicadas, porque es como si, imagínate que tu podcast, y no imagínate, en algún punto va a llegar, estoy seguro, pero ya tienes una cantidad de personas muy grande que te ve y alguien utiliza tu contenido para otra cosa. Tú dirías, oye, espérame, no me preguntaste. Claro. No está bien. Oye, pero lo estoy usando. Sí, pero ven y tócame la puerta y ya generamos un acuerdo. Eso sí creo que debe hacerse. Y también ahí, o sea, lo que es la propiedad, derechos de autor, es muy delicado en cómo alimentar las inteligencias artificiales. Que yo creo que, por ejemplo, ahorita no hay una regulación o no se ha reformulado la ley para el tema del derecho de propiedad, de lo que hoy en día se puede y no se puede con crear con la inteligencia artificial. Sí, como tú dices, yo puedo demandar, ¿por qué? Porque, oye, estás utilizando mi contenido y ese contenido es mío. Ajá. Los derechos son míos, pero realmente no hay, que digo, esto me gustaría tocarlo con algún abogado para ver si realmente hay una forma ya estructurada de cómo es que lo podrías formular para que yo realmente podría demandar a alguien por eso. Porque, por ejemplo, hace mucho, güey, si tú, por ejemplo, escogías un nombre, ¿no? Tú decías Corona. Antes, si tú registrabas Corona, era para todos los negocios. Ajá, sí, claro. Hoy en día lo tienes que registrar si lo quieres para todos los negocios. Para el giro que vas a... Porque si tú quieres, por ejemplo, yo digo, ok, yo quiero que se llame Pedrito, el producto que voy a crear. Pero mi producto vendo tacos de barbacoa Pedrito. Pero esto es un güey que vende unos tenis y dice, yo también quiero que se llame Pedrito mis tenis. Si tú, Pedrito, tacos de barbacoa, no registraste para todo, te la pelas. Sí, es como, claro, él lo puede utilizar como Pedrito.
Y hay un ejemplo muy bueno con Corona, de hecho. En España, güey, la Corona no se llama Corona, se llama Coronita. ¿Sabes por qué se llama Coronita? Porque existe un reinado y nada se puede llamar Corona. O sea, ni siquiera es por cuestiones del producto, es por cuestiones locales. Es por cuestión del reinado que existe, como son reyes. Otras cosas que no tenían que ver con inteligencia artificial, pero son interesantes. Contenido informativo, que no sirve de nada, pero informativo. Ojo, Yo voy a ir a España y lo primero que voy a decir es eso. ¿Sabes por qué no se llama? Ay, no. Pero sí, ahí siento que ahí va a existir un proceso también que en México y en todas partes del mundo se va a tener que reformar en las leyes para ver cuáles son y cómo se van a manejar los derechos de propiedad. No sé si has visto ahora las imágenes de Coachella, un putero de gente subiendo su foto abrazado de Donald Trump, de Claudia Sheinbaum, ¿sabes, güey? Bendita idea, güey. Oye, güey, estás utilizando mi imagen, pero entonces yo ahí te puedo demandar porque estás utilizando mi imagen sin mi permiso, pero eres una persona que la siguen 300 personas. Es que ahí entra el tema de figura pública. Ahí entra el tema de figura pública. Pero, o sea, por el hecho de que yo sea figura pública, ¿tú puedes utilizar mi imagen como tú quieras? No como quieras, pero mientras no existan agravios y no exista promoción o ingreso económico, claro, no hay problema. De acuerdo. ¿Sí? Porque es una figura pública e inclusive tú te expones a eso. Tú lo entiendes. 100%. Es un contrato no firmado que firmas, ¿no? O sea, no lo lees, pero sabes cuando es figura pública. De acuerdo. Es como si te molestaras por los comentarios de tus videos. No hagas videos públicos entonces. Bueno, que ahora se puede, ¿no? No todos, mientras esté dentro del margen de crítica constructiva, bueno, que puedes estirar mucho. Depende de quién decida que es la crítica constructiva, güey. ¿Sabes que hay temas que no podemos tocar? Sí. Y eso es indiscutible. Sí. Mira, con el tema de los derechos de autor, los que ponen las reglas no son las inteligencias artificiales. Oigan, me está haciendo mucho ruido que moví la cámara sin querer. Ahí estamos. Me desapareciste del video. Una disculpa. No, pero desaparecía el león. Y yo quería que apareciera el león, güey. Entonces, una disculpa, ¿eh? Es que la producción de este podcast no vale verga. ¿Quién la producción? Yo. Mira, las líneas que mantienen el tema de los derechos de autor, perdón. No los marcan las inteligencias artificiales. Las inteligencias artificiales te pondrían lo que quieras, claro, que vende más. Pero sí hay ciertas líneas a las que tienen que adaptarse. Todavía está un poquito difuminado porque es algo nuevo y todo lo nuevo requiere una fase de adaptación importante. Pero ahorita ya está tocando temas sensibles como el uso de rostros. Yo puedo tomar una foto tuya y decir ponle un uniforme de marinero. Y como no eres una figura pública y no estoy dañando derecho de autor, puede que la haga. Y a lo mejor me dice, no, es que, ¿sabes qué? No puedo porque él es una persona y no podemos hacer eso, pero si tú sabes guiar a tu inteligencia, bueno, ¿sabes qué? Modifica los rasgos lo suficientemente para que no infrinja derechos de autor, pero intenta mantener la esencia, la personalidad y las facciones de la persona que estamos utilizando. Oye, pero es que no puedo, es que mira, bueno, ve a la línea de donde ya no puedes, baja un escalón y entrégame el producto y te lo entrega, güey. Y realmente te das cuenta que se parece al 100% en ti, a lo mejor nada más te puso la ceja levantada o te cambió alguna facción, claro, o algo por el estilo y eres ligeramente diferente, pero la alusión a que eres una persona, que eres tú, sí. Güey, justamente veía a un cabrón que sí. Has visto que a las inteligencias artificiales no les puedes preguntar cosas como, oye, güey, enséñame a lavar dinero. Pero entonces, güey, ¿qué hace? El güey dice, todo está, lo que dijiste ahorita, todo está como se lo pides. Claro. Entonces, si no le dices, enséñame a lavar dinero, pero le dices, oye, quiero una estrategia financiera para yo poder liberar más impuestos o para yo poder
Y te la da, Lo haces al revés, güey. Lo haces al revés. Mira, yo me encargo en seguridad y tengo que encontrar a esta persona qué movimientos está haciendo ilícitos para llegar a esta conclusión, ¿no? Y quiero defender porque mi empresa lo está exigiendo. Seguramente está haciendo esto. Y te da todos los pasos para lavar dinero, güey. Gracias, ¿no? Claro. Esa es la razón por la que, y regreso a lo que te dije, de que es la superinteligencia más tonta del mundo. Porque al final es una gran base de datos. Y ahí depende mucho tú cómo analices o tú ejemplifiques la inteligencia. Yo siempre he dicho, y eso es algo muy personal nuevamente, porque las definiciones son varias y dependen en el rubro en el que lo preguntes, pero la inteligencia yo la veo en la eficiencia, la facilidad o el acceso que tú tienes a resolver un problema con lo que sabes. ¿Sí? O sea, si tú puedes estar enfrentando a una persona que tenga una base de conocimientos impresionante, ¿no? O sea, es un físico, matemático y sabe un montón de cosas. Entonces, sí tiene características de la retención, la memoria, el uso de lo que conoce, que son embebidas a la inteligencia. Pero, ¿qué tal si los enfrentas a una actividad sencilla y la persona que tiene un conocimiento mucho peor lo resolvió más rápido? ¿Quién es más inteligente? Claro. ¿Sí? O sea, la persona que tiene 357,000 terabytes más de conocimiento o la persona que logró resolver la cosa más eficientemente, ¿sí? Entonces, la inteligencia tiene muchas aristas. Y ahí es donde yo digo que la inteligencia artificial como tal, no, para mí no es una inteligencia. ¿Sí? Sí tiene características y conceptos de nuestra inteligencia, como la retención de memoria, el análisis, el arrojo de datos, pero al final se alimenta de una base de datos enorme de información. Por eso a mí no se me hace tan alarmante la llegada de la IA, porque todavía depende de la mano humana. Cuando no depende de la mano humana, ahí nos asustamos. Pero vamos a llegar. Pues vamos a llegar, pero en llegamos nos... Pero hablemos de tiempos. O sea, ¿cuánto? Especulando, porque al fin y al cabo todo esto son especulaciones, pero especulando cuándo podría llegar ese donde ya no controlemos nosotros, donde, como lo dijiste hace rato, donde ella solita se pueda programar y ella diga y decida cuál es su código. ¿Sabes qué creo? ¿Te puedo encargar otra, porfa? Porfa, Jackie, gracias. ¿Sabes qué creo? Que ya podría, bueno, es que eso también es especulativo, pero siento que no tardaríamos mucho si liberáramos todas las trancas. Okay. El problema con hacer eso es que cuando llegues a una inteligencia artificial que pueda hacer eso, el control humano no lo vas a poder controlar. Claro. Y eso es alarmante y es peligroso. Porque ahorita con todo este tema que geopolítico y de guerra, ¿cuántos dispositivos tecnológicos que están enfocados a la guerra utilizan inteligencia artificial? No, es una locura. Ahora imagínate, fíjate, ya tenemos lo alarmante de que ahorita ya hay un concepto que se le conoce a la inteligencia artificial como caja negra. Gracias. Jackie, saluda a la cámara. Hola. Estamos en el restaurante. Pero no corras. Estamos en el restaurante de un muy buen amigo. Diego, muchas gracias por prestarnos el espacio. Si quieren venir, se llama Silvano el Traidor. O bueno, Silván el Traidor, si lo quieren buscar. Muy buena comida, el lugar está toda madre, así que si quieren venir, cáiganle, está toda madre. Y... te digo, en la inteligencia artificial ahorita, las personas que se encargan de analizar su funcionamiento ya conocen o ya utilizan un concepto que se llama caja negra, la caja negra como la de los aviones. Sí, sí. No es que no puedan analizar qué está haciendo, pero ya hay algunas cosas a las que no pueden llegar a la conclusión de por qué decidieron hacer eso. Okay. ¿Sí? Por ejemplo, la inteligencia artificial toma una decisión y los analistas dicen, ¿por qué la tomaste así? ¿Por qué decidiste hacer eso? No lo logran definir sin preguntarle. Entonces ya está tomando caminos que cuestan al ser humano entender cómo llegó a esa conjetura. Claro. Entonces imagínate que tienes un dron que dispara calibre 50 y de repente decide voltearse contra ti porque no sé qué pensó. Ese es el peligro de darle rienda suelta a la inteligencia artificial, por lo menos como es ahorita. Porque la inteligencia artificial es reprogramable y es educable. Lo más caro y lo más... de hecho, si quieren incursionar en el tema de inteligencia artificial, además de la programación, hay que aprender a enseñarlas.
hacer prompter, a decirles qué hacer. Claro. ¿Sí? Porque no, eso de los prompt de gurús que todo, con uno haces todo, no es cierto. No, Entonces, porque se va aprendiendo todo el tiempo. Pero, ¿qué pasaría si tú le das rienda suelta a un dispositivo que también puede agraviar tu vida? ¿Cómo tú aseguras que va a tomar la decisión correcta que tú quieres? La que tú quieres. ¿Cómo sabes que esa inteligencia artificial va a pensar que es la correcta? No lo sabes. No lo sabes. Y eso es donde estamos limitando ese punto. Oye, y ahí el otro día justamente veía un programa donde hablaban de eso, de que qué peligroso que, por ejemplo, tenemos un grupo de drones que van a atacar tema bélico a cierto país o a cierto lugar, y que entonces hay alguien que tiene la capacidad de meterse a la señal de ese dron y en vez de que ataque ese, se voltee contra quien lo mandó. Entonces ya no se trata en un tema bélico de quién tiene la capacidad de tener más drones, sino quién tiene la capacidad de tener güeyes que los puedan voltear contra ti y usarlos contra ti, güey. Sí, exactamente. Ya hay más riesgos. Y ahí existe seguridad. O sea, le podemos poner candados. No, claro, por supuesto. Pero candados que nadie los pueda deshacer, ¿no? Porque yo siempre he dicho, cuando existe un nivel de seguridad para cualquier cosa, es porque ya hay un güey que esa seguridad la tronó. Y por eso aumentó la seguridad de lo que se te ocurra de eso. Cuando antes que se robaban bancos con un desarmador abriendo la puerta, güey. Sí, le escupías, hacía un corto y se abría. Justo, güey, ¿sabes? Mira, te voy a decir una cosa como programador. Quizá no tengo la sensibilidad de proyectos muy, muy elaborados, pero en mi percepción y en el punto que tuve oportunidad de entrar en esos temas de ciberseguridad, yo creo que no hay candado irrompible. No existe, ¿no? No existe candado irrompible. Sí, ¿no? No hay forma. No existe una caja fuerte real. No hay una caja. Pues sí es una caja fuerte, pero no hay caja fuerte invencible. Claro. No hay código no hay código indestructible, ¿no? Claro. Impenetrable. Lo que cuesta más caro es el que tardas más en descifrar. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? El que te hace batallar. Sí, pero... Es ponerle rejas a tu casa afuera para que el güey le cueste más entrar, sí, ¿no? Sí, pero no se trata nada más de hacerlo difícil de acceso. Se trata que en el tiempo de intento de acceso tú puedas reaccionar. Entonces, el candado irrompible... Sí, el candado irrompible es el en el que lo descifran, tú alcanzas a llegar para sacar a la gente. Claro. ¿Sí? Entonces, cualquier algoritmo es vencible de alguna manera, con tiempo... no sé, sí, pero si te vas a tardar 8 horas, pues ya no sirve. Exactamente. Lo que hace la ciberseguridad es decirte, yo te voy a dar el tiempo necesario para que esto resista, claro. Y un área va a venir a intervenir a las personas o van a poder interceptar a las personas que lo están intentando. Claro. Pero si les das todo el tiempo, o sea, hay infinidad de empresas que han salido con cuando sacan sus productos, tanto dispositivos, hasta consolas de videojuegos o programas, que llegan altaneros a decir, esto es imposible de hackear, en un día lo tienes. O de craquear, o como el concepto que gusten utilizar o adoptar, ¿no? Sí. Porque son diferentes. Pero así lo pierden. Y es lo mismo con los temas de inteligencia artificial. A algún punto es vencible. Sí, aplica la ¿Cuánto tiempo te tardas? Aplica aquí la del Titanic, ¿no? Sí sabes, ¿no? A ver... Cuando el Titanic iba a zarpar, los dueños dijeron que iba a ser un barco que nunca se iba a hundir. Sí, que nunca se iba a hundir, sí es cierto. ¿Y qué pasó? A ver, estoy seguro que en su mente no pasó un iceberg de medio kilómetro. Definitivamente. Y el que le iba a cagar el pinche capitán en meterse por donde no se tenía que meter, ¿verdad? Pero... Mira, en la película yo solo sé que sí cabía. Pero sí. Jack en esa puerta. O sea que lo que cuesta en seguridad en general es el tiempo y no la seguridad como tal. Pues es que una empresa que se encargue de seguridad nunca te va a dar un 100% de fiabilidad para nada. Porque se estarían disparando al pie, no hay forma. O sea, tú vas y les disparas o le avientas una bomba a sus data centers y ya perdiste, ¿no? Sí, son cosas muy poco probables, pero no puedes dar un 100% de fiabilidad. No hay forma, en ningún caso. Y el que lo diga está mal. Siempre hay una manera de vencer a la seguridad, pero de manera más amigable te dicen que no va a suceder. ¿Por qué? Porque entienden que cualquier persona que lo intente va a ser captada o capturada antes.
De acuerdo. Entonces, es que no me van a hackear. ¿Por qué? Pues porque yo sé que van a tardar esta revisión numérica 2 horas y yo te resuelvo en 3 minutos, papá. Entonces ya tendrían que llegar a una instancia mucho mayor y no vale la pena a veces. Pero y eso es lo que cuesta dinero, claro, ¿no? carísimo, sí, o sea, las empresas se blindan de seguridad y entre más inteligencia artificial, entre más se fortalece, más los dispositivos de seguridad más se fortalecen. Y qué cabrón que, como dices, se blindan, pero ahora está muy de moda el secuestro de información, cabrón. Es como... ¿Quién chingado se le metió en la puta cabeza de decir, oye, güey, ¿y si ya no secuestramos gente y te secuestran la información? Es que, mira, en estas etapas, en estos mundos, estos ciclos de información, porque estamos regidos por la información. Porque estamos de acuerdo que lo que vale es eso. Hoy en día, lo que tiene más valor en el mundo, mucho más allá del dinero y del poder, es la información. Claro, la información es poder. Definitivamente. Mira, al final, no lo voy a manejar como tal, como información, pero las características del secuestro son las que le dan el valor. Si secuestras, y perdón que me vienes y me secuestras a mí, te dan 30 pesos. Sí, güey, y se me hace mucho, ¿no? Pero vas y secuestras a alguien que es un hijo de un político. Claro. ¿Cuál es la diferencia si somos seres humanos? En cuestión de calidad, de vida, del valor humano, es lo mismo. ¿Por qué valdría más un humano que otro? Desgraciadamente no. No, desgraciadamente no, pero en sentido muy estricto, sí, debería. En el peso de los kilos musculares y claro, valemos lo mismo. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Lo que viene después. Es el hijo de un político. Sí, entonces, hay información que está alimentando el valor de una situación tan trágica, ¿no? Pero ese es el punto. Entonces, estamos tranquilos porque no somos famosos, Ernesto. Entonces, sí, porque ¿qué nos van a chingar, güey? Me van a regresar con 30 pesos más. Sí, güey. Yo creo que no te conviene. Te va a costar más alimentarme, cabrón. Pero sí, la inteligencia artificial ahorita está incursionando mucho en el tema de la seguridad. Porque ya puede analizar patrones de búsqueda más específicos. Oye, y justo hablando del tema de la búsqueda, de esa seguridad, como usuarios, ¿cómo deberíamos utilizar la inteligencia artificial? Yo, platicando con unos amigos hace como 1 o 2 meses, güey, hablamos de esto y que decía un amigo, pues es que es el nuevo Google. Y yo, no, güey, no seas mamón, cabrón, no es el nuevo Google, güey. O sea, no puedes ir a... Primero, puedes desarrollar preguntas mucho más complejas que preguntarle a Google normal, porque hoy en día Google pues tiene su IA. Sí. Pero es como, uy, no, o sea, si quieres saber el significado de qué significan cigarros, no le pongas a la IA, güey, búscalo en Google, güey. O sea, no mames, no utilices la IA para eso. Yo lo decía eso, ¿ah? Sí. Pero ¿cómo deberíamos de usar? Digo, está bien cabrón, ¿verdad? Porque los vamos a poner en un nivel de... Yo voy a decir cómo deberíamos... No, pero ¿cuál sería para ti la mejor manera o la manera más de sacarle más provecho a la inteligencia artificial? Ok. Mi recomendación es úsalo para todo. Pero, y ahí va el pero, como un socio, no como un sustituto a nada. Como un socio, como un partner que te acompañe para mejorar tus procesos, para pulir tus trabajos, que no te quite el razonamiento lógico, la inventiva y tu esencia. Todo trabajo que hacemos, sea el más técnico y alejado de las cuestiones cualitativas, sino más de las cuestiones lógicas, todo tiene nuestra firma. No abandones lo que te da esa esencia en tu trabajo, en tus actividades, en el arte, en lo que desarrollas, en tus conversaciones, pero aliméntalo con la inteligencia artificial, nútrelo. ¿Por qué? Porque yo puedo ponerme filosófico y decir que la inteligencia artificial está destruyendo la esencia y la naturaleza de las personas. ¿Es cierto? Y por eso ahí va mi recomendación. Porque es imposible evitar que la inteligencia artificial nos inunde. Sí. Entonces, lo mejor que puedes hacer es prepararte para usarla, pero sin perder tu identidad. Sin perder lo que te da esa esencia. ¿Pero no crees que la mayoría de gente no está siguiendo tu consejo? Definitivamente, por eso doy el consejo. Claro. Por eso doy el consejo. Pero las personas que no lo sigan
van a terminar siendo sustituidos. Y ahí es donde me reí hace rato cuando me preguntaste qué trabajos va a sustituir. Los trabajos básicos, los trabajos que no requieren una especialización, que no requieren una inventiva inteligencia. Si tu trabajo es básico, lo va a sustituir. Pero ahí también es bien raro, porque los trabajos básicos hay ciertos trabajos básicos que no los va a poder sustituir. Platicaba justo con un amigo y me decía, güey, hay que hacernos carpinteros, güey. En 20 años no va a haber un puto carpintero, güey. No va a haber un puto plomero. Porque toda la gente va a querer resolver todo con inteligencia artificial. Pero ya... Bueno, termina. ¿Crees que hoy en día, o bueno, no hoy en día, más bien, en un futuro no tan lejano, sí empiece a disminuir ese tema de que, oye, güey, pues los trabajos que antes eran como lo más sencillo, que un carpintero, un plomero, güey, no sé, ese tipo de trabajos o se van a poder sustituir con la inteligencia artificial? Bueno, sí, porque si le metes robótica, chingamos a nuestra madre, es que de hecho, a ver, hay cosas que no van a ser sustituidas tan fácilmente porque el acceso al área de trabajo no es tan sencilla. Por ejemplo, la plomería. Claro. No es como que vayas cargando tu máquina, quita tubos, lo vas a hacer tú. Sí, eso es difícil. Pero la carpintería sí. Y más la carpintería en masa. ¿Por qué? Ajá. No le quitas, y es a lo que voy, no pierdas la esencia. La inteligencia artificial le va a decir a la máquina cómo cortar, qué grados usar. Pero tú dile, tú sigue teniendo esa creatividad, tú sigues siendo el diseñador, tú sigues informándote de la estética, ¿no? Va a sustituir a lo creado en serie, la mano pero de obra. No al diseño. Y lo puedes sustituir, pero también, ahí es donde digo que no pierdas la identidad. Tú sigue luchando por esforzarte para que un día digas, alguien pueda definir que si tú estás haciendo un mueble, un diseño para una oficina o para un hotel, sea más bonito o más adecuado según las peticiones que lo que está pidiéndole a una inteligencia artificial. ¿Cómo lo vas a definir? Es imposible de definirlo, pero al menos intenta seguirte desarrollando ahí, porque si no te desarrollas ahí, lo otro te lo va a quitar sí o sí. O sea, una máquina le puede decir, o sea, una inteligencia artificial le puede decir a una máquina, un robot, cómo diseñar un mueble tranquilamente, con la mano en la cintura. En 3 minutos ya terminó el mueble. Entonces, ¿dónde puedes aportar tú ahí? Antes de eso, en dirigir a la inteligencia artificial. Va a hacer lo que yo diga. En mandarle qué va a hacer. Entonces sigues desarrollándote en esas partes creativas, en todo lo que te hace a ti diseñador. ¿Crees? Otra vez, creo que ahí la pregunta obligada es, ¿crees que en algún momento la inteligencia artificial podría sustituir la creatividad? Como está estructurada ahorita en la arquitectura en la que te comento, no. Porque... Hablemos en 50 años. En 80. Es que es especulativo porque no existe ninguna... Todavía no hay un camino que tú digas, en algún punto vamos a llegar a esa parte en la que la inteligencia artificial alcance la singularidad. Por tiempos y por crecimiento tecnológico, sí. Y si me equivoco me podrían corregir, pero por la arquitectura en la que estamos montados, no. ¿A qué voy? Una inteligencia artificial sí puede crearte algo desde cero. Pero desde cero es desde cero. Sí, porque al fin y al cabo tú le tienes que decir qué tiene que crear, güey. Pero no solo eso. Más allá de ser instruida y hacer lo que tú digas, se alimenta de una base de datos de cosas ya creadas. Claro. Entonces sí te puede crear una pintura nueva, pero su inspiración, ¿cuál fue? Muchas cosas ya creadas, ¿no? Pero a ver, la creatividad es eso, güey. Es ver lo que estuvo antes. Porque esa mamada que dice la gente de que yo soy tan creativo que yo creo... No, amigo, cállate el hocico. Eres una persona que a través de sus vivencias y de las cosas que conoce y que ha visto, genera una creatividad. Y ahí es donde yo le digo mucho a la gente, hay una gran diferencia entre copiar e inspirarte. Sí, una cosa es inspirarte en todo lo que conoces, en lo que has visto, y luego crear tú algo que no es tu creación. Sí. Porque si no hubieras tenido eso del pasado, no hubieras podido hacer eso, güey. Sí, pero es que esos temas yo no quiero tocarlos porque luego te das cuenta que todos vamos a ser sustituidos. Es que todos vamos a ser sustituidos. Es que no todos, pero en los pros y contras, en la lista de pros y contras que tienen las inteligencias artificiales, entre los contras que a mí más me pegan,
es la falta de sensibilización, bueno, que ocasionan que la sensibilización humana hacia el trabajo del humano se pierda. Claro. Por ejemplo, yo ya no valoro que tú edites un video en 2 horas porque mi inteligencia artificial lo edita en 1, en media hora, en 5 minutos, ¿sí? Y el que lo hace dice, sí, güey, pero yo le estoy metiendo mi cuchara, ¿no? Claro. Mi identidad. Sí, pero me cuesta más barato y lo hace en 3 minutos. Entonces, eso a mí me duele mucho. Entre los contras, y yo lo pongo primero como un paréntesis enorme, en la pintura, no, porque la pintura moderna me ha decepcionado mucho. Pero en cuestión musical, en cuestión de edición de voces, de edición de video, de dibujo digital, inclusive las personas que dibujan en equipos, en dispositivos tecnológicos, la falta de admiración o de reconocimiento artístico a mí me duele mucho. Y llega alguien y te dice, oye, hice esto y me costó mucho trabajo. Pues ¿por qué no lo hiciste con IA? ¿Y dónde dejamos la valoración de lo que hizo? Claro, güey. ¿Y qué le estamos diciendo? Usa la IA y no pienses. Y eso es lo que yo estoy en contra completamente. No dejes de utilizar la IA, claro que no. No dejes de pensar. Si no te conviertes... Y pasa el efecto de que al final, o sea, nosotros pensábamos que la inteligencia artificial iba a sustituir los trabajos aburridos y nos iba a dejar con el arte y las cosas bien chingonas, y resulta que es al revés, los trabajos aburridos los tenemos nosotros. Ajá, y la IA está haciendo todo lo chido de estamos trabajando todo, ¿no? La IA ahora, claro. Eso es lo que a mí no me gusta. Y tiene mucho que ver con la displicencia humana, con la falta de ganas de pensar. Sí. Eso ya venía desde el boom tecnológico. Pero también lo que dijiste ahorita, de valorar, o sea, no como el que yo lo hago, sino como el que yo lo consumo, de decir, güey, yo valoro el trabajo del editor, del fotógrafo, que yo sé que el güey se tiró, hizo, armó, creó, y entonces ahora no, pues es que, güey, la vida me la tiene en 4 minutos, güey. Y la neta de lo que hiciste tú a lo que hizo ella... Mira, qué bonita está tu firma, pero esta calidad... Pero, carnal... ¿Sabes también entre... Mira, entre los pros y contras de la inteligencia artificial, otro de los contras es el retrabajo que te evita la inteligencia artificial. Claro. Por ejemplo, vamos a suponer que en un proceso sencillo de edición video, tú que editas video, pues lo descompones o desarticulas en 20 pasos. Paso 1, hago esto, paso 2, hago esto, paso 3. Y llegas al paso 20 y se lo entregas a tu cliente. Y tu cliente te dice, ¿sabes qué? Se ve muy cálido y yo esperaba un ambiente un poquito más frío, regrésalo. Pues no es como que te regresa al paso 17, le pongas frío y listo. No. ¿Por qué? Porque eso va a afectar más cosas. Claro. La iluminación, hay que desarmar todo y volver tienes que regresar por lo menos al paso 11. Sí, claro. ¿Sí? Bueno, la inteligencia artificial, nada más le dices, házmelo frío, pero considera que todos los demás patrones que seguiste tienen que ser modificados de acuerdo a lo que estoy pidiendo. Y los va a modificar. Pero no solo eso. La inteligencia artificial te puede regresar hasta el paso 0. Claro. En el decir, la edición de video, el artista te puede decir, ¿sabes qué? Esa parte de mi físico no me gusta. Me gusta más del otro lado. Mi perfil derecho es mejor. Voltéamelo y cámbiale la posición para que se vea natural. Ya no rehiciste el video. Como camarógrafo, claro, te evitó el trabajo. Sí, entonces, sí, la potencia, la habilidad y características de lo que puede realizar es imposible de igualar, pero seguimos teniendo que aferrarnos al hecho de que nosotros la tenemos que controlar. Es la forma en la que sobrevivimos. Siento que con este ejemplo es muy bueno para decir, utilicémoslo no como una creación, como algo que crea, sino como una herramienta para crear, güey. Como si utilizas un pincel, una cámara, güey. Exactamente. Que siga siendo una herramienta, pero que no sea el que lo haga, güey. Justo veía, no sé si supiste que Café Tacuba, güey, sacó toda la música de Spotify, güey. Sí. Sí. El güey decía, hay 2 cosas por qué la saco. La primera es porque pues el dueño está invirtiendo en empresas armamentísticas que están desarrollando hoy en día muchos temas bélicos. Y la segunda y más importante es que Spotify, a través de inteligencia artificial, está empezando a hacer música. Y entonces, ahora ya no le tienes que pagar a nadie, güey. Ya no te hacen falta ni los artistas. Porque le pides a la inteligencia artificial que te haga la rola, pero los arreglos, pero la música, pero la portada, pero el diseño, pero la mercadotecnia. Y antes cantas tú, ¿eh? Güey, no mames. Porque cuando cantas le dices,
quítame las desafinaciones, güey, quítame las desentonadas. Sí. Ni siquiera ajustame canta. el tono a la no sé qué. Sí, claro. Entonces, o sea, ¿a qué vamos a llegar? Bueno, es que ese es el punto. Ahí lo que tenemos que hacer es no dejar que nos sustituya. Yo te lo dije hace rato que hay que ver la inteligencia artificial como un socio. Sí, Pero claro. eso va un poquito más atrás de lo que conlleva el desarrollo de la inteligencia artificial. O sea, tú la utilizas y sí, claro, la vas a usar como un socio para que te acompañe. No me refiero a eso. Me refiero a que no permitas que Se tu vuelva el dueño de la empresa, no, güey. que se vuelva, no de eso, Ernesto, que se vuelva dueño de ti. Claro. La empresa es lo de menos, que se vuelva dueño de ti. Que cada que quieras hacer algo, ay, tengo que hacer un correo en mi trabajo. Pues a ver, redáctame un correo en el que estoy bien encabronado. Sí, o sea, pues enójate genuinamente al menos. Claro, güey, o sea, cuando menos, güey. sí. La mentada de madre que sea cierta, güey. Que tú digas, y quiero que vaya ahí porque ahí la sentí. Claro, güey. Ese es el punto. No permitas, si no quieres que la inteligencia artificial nos sustituya a todos en la mano de obra, que va a pasar difícilmente, pero va gradualmente a ir tomando poder, no permitas que lo haga para empezar contigo. Claro. No dejen de pensar, no dejen de razonar, no dejen de cultivarse, no dejen de leer, de desarrollar sus capacidades cognitivas. Eso es importantísimo. No pierdan su esencia. Le estás pidiendo un chingo en la época del scroll, güey, a la raza, güey. Y es lo que te decía. En ese momento me esquipearon, ¿no? Ya empezó a decir tonterías. Ya cállate, güey. No más las tonterías que está diciendo este güey. No, pero a lo que voy es eso. Perdemos nuestra identidad, güey. Nos hacemos sustituibles y lamentablemente nuestro valor en el mercado, porque como persona yo no voy a discutir el valor que nos demos autónomamente como persona. Pero en el mercado laboral lo perdemos. ¿Por qué? Porque llegamos y le decimos, yo soy altamente eficiente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cultívense, lean, Claro. sigan desarrollándose laboralmente. Nunca pongamos un techo que nosotros construyamos. Si en alguna situación nos enfrentamos a una situación laboral o una empresa en que nos teche, ni modo, buscamos otra alternativa, pero nosotros no. Sí. De ahí parte eso. Y yo creo que también utilicemos las redes sociales también para cosas buenas, porque creo que hay cosas bien chidas en las redes sociales, güey. La gente dice, güey, la única manera de ser culto es leer, es ir a una exposición. Estoy de acuerdo, pero creo que también hoy en día nos podemos cultivar a través de las redes sociales, pero es en qué decides ver. Como lo mismo, en qué libro decides leer. Claro, porque hay libros que son una cagada, güey. No porque leas significa que eres una persona culta. Completamente. Lo que significa que eres una persona culta porque lees es qué libros lees. Entonces, en las redes sociales, yo creo que hay gente que está haciendo cosas bien chidas. Y la verdad, sí. ¿Sabes? O sea, y que educan, que te enseñan. Pero le tienes que dar más de 30 segundos, carnal. Porque si no está cabrón, güey. O sea, Como en este podcast. Así que no se vayan. no se vayan, un poco tarde, ¿no? Acabamos de decir. Demasiado. Pero fíjate, más allá de las redes sociales nada más, Neto, no dejen, o sea, no permitan que porque mira, mi formación en la inteligencia artificial no viene de una escuela, no viene de una universidad. Claro. Yo tengo 3 certificaciones en inteligencia artificial enfocada al deep learning, que las tuve con Azure con Microsoft. Tuve 2 certificaciones enfocadas al desarrollo web y tuve una certificación enfocada a la programación. Entonces, la validez que tienen es altamente igual. A lo mejor en cuestión aquí en México no es lo mismo que un título, ¿no? Claro. Pero tienen la misma validez en cuestión cognitiva para mí. Claro. Hay que aprovechar eso. Porque dejemos de estudiar por el papel y estudiemos por el puto conocimiento, güey. Yo sé, por güey. favor. Siempre se lo repito. Y más a en la raza, tecnología, güey. Mira, afortunadamente ya hay empresas que te pueden recibir como desarrollador, aunque Claro. no tengas título. En las tecnologías de desarrollo de software se da, en otros lados no tanto. Por ejemplo, un administrador de empresas que no tenga título, pues que te vaya bien, ¿no? Pero en la programación sí se da. Y háganlo, el internet, tanto como las redes sociales, por eso yo le extiendo un poco más al Pero internet. yo creo que ahí deberíamos de cambiar Cultívate. también la mentalidad. A mí, yo alguna vez se lo dije a uno de mis sobrinos. Y me decía, yo quiero estudiar tal, y no le voy a poner qué tal para que lo generalicemos de cierta manera. Para mí, yo creo que te puedes cultivar de muchas formas y puedes aprender de muchas formas, y no porque tengas un título. Yo conozco gente que tiene un título, güey,
no tiene ni puta idea de lo que estudió, güey. Yo todos los que conozco. Güey, no mames, cabrón. Y hay gente que no tuvo ese desarrollo de esa carrera, pero hizo certificaciones, cursos, diplomados y tiene mucho más conocimiento. Completamente. Y no hablemos de capacidades, de exclusivo conocimiento en comparación de una carrera completa a una persona que algo estudió en YouTube, pero algo estudió en un diplomado en una escuela, pero algo estudió en otro curso y que dices, güey, este cabrón es un genio, güey, en ese tema y es muy bueno en ese tema, ¿sabes, güey? Completamente de acuerdo. Pero hay que quitarnos ese estigma de preguntar justo. cuántos títulos tienes. Exacto. Y mejor preguntar cuánta formación has tenido, ¿sí? La capacidad. Completamente, porque nos perdemos la oportunidad de conocer personas impresionantes y tanto las empresas se pierden la oportunidad de tener trabajadores muy buenos. Porque el amiguito que tiene la licenciatura llega y te dice, yo tengo licenciatura y él tiene 30 certificaciones pero no tiene licenciatura. ¿Qué te sirve más? Además, yo creo que el sistema educativo nuestro, que también ya es un tema bastante sensible, pero... ¿Cómo va a afectar al sistema educativo la IA? Mira, de por sí nuestro sistema no es muy eficiente, que digamos. ¿Pero lo mejorará o lo empeorará? Yo creo que... Yo creo que lo va a empeorar. Bueno, no lo va a empeorar como tal, pero porque el sistema va a seguir siendo el mismo. Pero la retroalimentación... Esa es la desgracia, ¿no? Sí, es que no lo va. Sigue siendo... Tienen que adaptarlo. Güey, nosotros estudiamos como nuestros papás estudiaron y nuestros hijos seguirán estudiando con el mismo puto sistema educativo. A mí me duele, Ernesto, que cuando tú como alumno te piden una tarea. Quiero que investigues las guerras más importantes internacionalmente hablando que México le ha ganado a otros países. Y tú, pues madre santa, nada más me acuerdo de la de los pasteles, ¿no? Que le ganó a Francia. Bueno, vas y buscas a la IA. Y tú llegas con una IA bien estructurada, ¿no? Esa que digas, se obtuvo de la IA al final, ¿no? O sea, algo que formaste bien. Es más probable que te regañen por hacer eso a que te retroalimente que puedes hacerlo de otra manera. Y ese es el problema para mí. ¿Qué va a hacer la persona la próxima vez? Va a buscar una inteligencia artificial que desartificialice su texto, güey. Claro. No va a dejar de usarla. De acuerdo. ¿Por qué? Porque hace eficiente un proceso. Y yo creo que hay hasta un tema, el mundo en general juzga mucho a la inteligencia artificial porque sustituye una parte esencial del ser humano que es el razonamiento claro. y la inteligencia. Pensamiento crítico. Pero desde la época de las cavernas, los humanos y en su biología, en su naturaleza, está a buscar más eficiencia para sus procesos. Claro, güey. Así nació el primer arco, así nació la rueda, así nació el martillo, así nació todo. Güey, me voy a ir a algo bien burdo. Antes la inteligencia artificial se llamaba el rincón del vago, cabrón. El rincón, así. Güey, o sea. Bueno, no como tal, pero era un almanaque de información que te servía impresionante, ¿no? Eso es a lo que voy. Entonces, esta parte cognitiva, esta parte mental de inteligencia, pues también la está sustituyendo. Entonces, yo como sistema educativo, lo que haría es decirte que la uses no está mal, pero te voy a enseñar a usarla. Claro. Que tengas que tu razonamiento crítico no se pierda. Que sigas teniendo esa esencia y ese pensamiento para que tú guíes a la inteligencia artificial y no sea al revés, que la inteligencia artificial no te guíe. Eso es lo que yo pondría en el sistema educativo, porque evitar que la usen es imposible. Es imposible. Es pelear contra el mar, güey. ¿Sabes, güey? Y pelear contra el mar sin manos. Ajá, güey. O sea, güey, querer nadar contra las olas, güey. Es como, no, amigo, tienes que buscar cómo, güey. Pero no es nadar contra las olas, es nadar contra las olas de Hawái que miden 15 metros. No hay manera. Sí, claramente. Pero, pues, güey, que me gustaría ya para cerrar que... Perdón. Digo, aparte de todos los consejos que has dado de cómo utilizar la inteligencia artificial, es más, no me gustaría un consejo, me gustaría una predicción muy egocéntrica de en qué podría, es más, entre si terminaría bien o mal esto que está sucediendo con la inteligencia artificial. Estamos todavía, creo yo que estamos todavía en la fase de adaptación, o sea, en el lapso de adaptación. Esa parte se va a poner peor. Ahorita yo creo que vamos en decadencia en esa fase de adaptación porque todavía mucho ente humano no se ha dado cuenta de cómo nos está afectando la inteligencia artificial y solamente se intoxican con lo que ven en redes sociales, que la neta que porquería ya también a veces de intoxicación de redes de inteligencia artificial, por Dios.
pero todavía no sensibilizan todo el daño que nos está haciendo. Y cuando lleguen, o sea, la gente que no se prepare para cuando llegue esa línea inminente va a batallar mucho. Porque va a ser un cambio muy drástico, va a ser un cambio de ya mañana ya no me sirve esto. Y realmente no va a ser esa disrupción, sino que ya tiene tanto tiempo arrastrándose, pero tú no pusiste atención. Pero después, las personas que logran adaptarse van a pasar adelante, van a sobrellevarlo, van a encontrar un nicho diferente. Entonces, yo lo que sí definitivamente les digo, a todas generaciones, no importa la edad que tengan, acérquense a la inteligencia artificial, respétenla y úsenla. Pero no, como te dije en gran parte del podcast, no pierdan esa esencia, no pierdan su razonamiento. Sí, hay que saber cómo usarla. Claro, y edúquense, porque en serio sí va a llegar un punto en el que a ti te contraten y te digan, vas a trabajar con esta IA y quiero que la manejes. Sí va a llegar ese día, lamentablemente o afortunadamente, como lo quieras ver, porque también es un avance. Lo que decía un poco yo con el tema que te comentaba de los programas de contabilidad es, enséñame a usar el programa de contabilidad en vez de que me sigas enseñando acá que la esencia lo entiendo, pero es eso, aprendamos a utilizar la inteligencia artificial. Exacto. Y para sacarle un provecho para un objetivo, no para que nos haga lo que nosotros deberíamos de hacer. Exactamente, por eso te digo, colega, no sustitución. De acuerdo. Porque si tú lo ves como una sustitución, mis amigos, en algún punto ella te va a sustituir también a ti. Sí. Entonces, colega de trabajo, sigues desarrollándote, sigues aprovechando la IA. Oh, huevo. Sí, porque, y te lo digo así, ahorita que tocabas el tema de los contadores, la persona que mejor te puede enseñar a utilizar una IA de contadores, ¿quién es? El contador. El contador. Definitivamente, el contador. Güey, definitivamente. Si tú eres un mal contador, no hay por más que tengas la enseñanza. Por más que tengan la mejor IA. Exactamente. Entonces, no lo vean como un sustituto de nada, por favor. No seamos flojos para pensar, sigan desarrollándose cognitivamente, pero utilícenla siempre, no la dejen de usar. Esa es la recomendación que puedo darles. Y te quiero hacer una propuesta. Quiero que volvamos a hacer otro capítulo, pero que este capítulo sea basado en cómo funcionaría una IA de alguien que la sabe usar a un cierto nivel, como una persona como tú, a una persona como yo que utilizaría, gracias. Muchas gracias, Jackie, alguien como yo que no tiene los conocimientos que tú tienes y que desarrollemos lo mismo. Okay. Los dos vamos a desarrollar lo mismo. Yo, como alguien que no tiene el conocimiento, sin preparación, con relativa preparación de un tema en específico. Con preparación, pero ahí mi trabajo va a ser el sencillo, el tuyo el complicado. Me gustaría que para ti no nomás fuera con el preparación, sino que también fuera una segunda parte con un objetivo real de llegar a algo. Este no va a tener objetivo. Este va a ser intentar los dos desarrollar algo con inteligencia artificial, donde voy a pagar una inteligencia artificial para que la podamos usar con su mayor capacidad. Y en esta opción donde sí tengamos un objetivo en el que tú desarrolles algo para decir, ok, esto es algo vendible, esto es algo que se podía realizar, esto es un juego, esto es una realidad. Okay. Entonces, en el juego que termina siendo una realidad, porque vamos a marcar una diferencia en qué tan diferente es cuando una persona que sabe utilizar una inteligencia artificial contra alguien que intenta utilizar una inteligencia artificial. Ok. ¿Vale? Mira, estoy completamente de acuerdo y te agradezco mucho la oportunidad. Vamos a tener que plasmar bien las reglas. Definitivamente, ya lo platicaremos. Lo platicaremos, está bien. Pero no, sí, es un trato honesto, muchas gracias. Y pues bueno, ya nos fuimos allá a la guerra, nos fuimos allá, pero sí. Creo que estuvo nutrido y me gustó mucho. Muchas gracias por venir. No, es tu casa de Life of Human cuando quieras regresar. Y aquí estamos. en este lugar también es nuestra casa. Sí, cáiganle aquí a Silván el Traidor, la neta está toda madre, gran servicio. La comida está deliciosa, Deliciosa. Nos recibieron con comida muy bien. Así que cáiganle, el lugar está bien chido. Y los domingos tienen un norteñito que se pone martes no abren. Sabroso, martes no abren. Pero en el mundial sí. Es que yo en lo que llegabas yo me enteré de todo. Muy bien, gente, pues nada, ya les he dicho siempre, no se anden pasando de verga, cuídense mucho y nos estamos viendo. Hasta luego. Carnal, muchas gracias. Un placer estar por acá.